Suscríbete a la Panterita. Bueno, saludo a la gente de ABC TV que ya está ingresando con nosotros al aire también. Bueno, Brondby, información que lanzaba Federico hace instantes ya por redes sociales, no va a ceder a la selección paraguaya al jugador Blas Riveros. ¿Podés explicarnos detalles, por favor, Federico, ampliando todo esto que ya estaba, repito, adelantando? Que lastimosamente, bueno... bueno, es una cuestión lógica la que apunta al club, y algo que hablamos mucho cuando salió la convocatoria de Blas, ¿verdad? Que extrañaba, el lunes jugó unos minutos en reserva, el club considera que no está todavía con ritmo competitivo, el club quiere que se quede a entrenar para recuperar ese ritmo competitivo. Saben que 2 semanas pueden ser 2 semanas en las que pierda el proceso que está haciendo lentamente desde que tuvo la lesión, que lo mantuvo casi 10 meses afuera. Entonces, anoche le comunicaba al jugador que no podrá venir a sumarse a la selección nacional. ¿Y qué puede hacer la APF en este caso? Legalmente le puede exigir que venga. ¿Ah, sí? Sí. Él no tiene... Pero ¿para qué va a venir si no está en condiciones, según lo que con los dice antecedentes de los ingleses? No. Pero si él jugó en la reserva. No, hay una tipificación médica que dice, mi hijo, vos está para jugar reserva, pero no primera. Esto es, ¿jugás o no jugás? Por eso digo. Pero no podemos estar peleándonos por un jugador que está sin competencia. El colmo de los colmos es que está sin ritmo y que va a venir a jugar eliminatoria camino de la interpretación política. Claro. Porque está el antecedente de Piri Damota, que vino, que estaba lesionado y que antes del tercer partido volvió arriba, pero ahí hay un viaje mucho más corto, aquí hay un viaje mucho más largo. El club, repito, que le prohibió, le dijo no te vas, hay que ver si juega o no, pero es una desprolijidad la convocatoria. Una más de Berizzo. Textualmente el padre dijo, hasta a mí me sorprende, dijo cuando vos le preguntaste a Ariel, creo, Dani, si le sorprendía o no el tema, si esperaba o no. Dijo la verdad que no, porque él, Bruno, después de los 10 meses parado, jugó el lunes en la reserva. Estuvo 8 meses inactivo. Noviembre hasta septiembre, ¿sí? 10. Sí. Y rotura de ligamento. Ahora ¿por qué lo convocan? Porque yo, a ver, quiero vamos a suponer, porque tenemos que tratar de meternos en la mente del técnico Berizzo. Supongo yo que él habrá hablado con el jugador, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a convocarlo a un jugador sin hablar con él y saber realmente sus condiciones? Entonces yo supongo que el jugador le habrá dicho, sí, profe, yo estoy bien, voy a jugar un partido de reserva, no sé, estoy recuperándome favorablemente. Entonces lo decide convocar, porque no es que estamos hablando del jugador en lista de reserva, convocado es. O sea, acá se baja Blas Riveros si es que no viene, si es que la APF no exige que venga, ¿verdad? Yo creo que la APF, me parece, supongo también, no es información, yo creo que la APF va a pedir que venga a jugar para ser examinado acá y si está en condiciones para que juegue. Porque por algo lo está convocando el técnico, porque quiere tenerlo como un lateral de oficio, ¿verdad? Por la zona izquierda y utilizarlo en uno de los partidos. Pero la cuestión es que realmente uno se pone a pensar qué comunicación hubo entre Berizzo y el jugador o la APF con el jugador, por eso que lo convocan, ¿verdad? Porque si no, no hay otra explicación. ¿Cuál es la otra explicación que se le puede encontrar? Porque ¿para qué vas a convocarle a un jugador que no va a poder jugar? O sea, es como agarrar y vos mismo pateás contra tus propios intereses. ¿Se entiende, verdad? Yo lo que acá veo es que hubo falta de experiencia. Porque... ¿De quién? ¿De Berizzo? No, de todos. Pues de Berizzo es un técnico de ¿cuántos años de experiencia dirigiendo? En el tema de convocatoria, lesionados y eso. Ahí está la información. No podemos poner esa en la pantalla donde tiene que tú y muy. Eso no podemos poner ahí. Ahí está, ¿viste? Esta es la información. Ahí pues está Blasito, ¿verdad? Este es Blasito Rivero. Perdón, Dani, ¿qué estabas diciendo? Estaba diciendo que en materia de convocatoria te puedo decir desde Derly González, Piri Damota, Andrés Cuba, Beto Espínola, o sea, en el tema de Pica Lucena lesión,
no es precisamente muy ducho en la materia. Segundo punto, le apunto también a Blas, porque sin profundizar este tema de que quién te paga el sueldo, tu ilusión por jugar por tu país, de qué tipo de lesión está saliendo, él con toda la ilusión capaz le dijo, sí, profe, yo el próximo lunes juego un partido de reserva. Capaz alguien más ducho, con más conocimiento del club, le hubiera dicho, mira, yo capaz juego esto, y ellos capaz me vean, y si le dicen, no, espera, esta es la primerísima parte de una larga recuperación, así que decirle que no se hagan ilusiones más allá de la necesidad. Y ese tipo de cosas ocurren. Entonces yo lo que veo acá es pero que ¿por qué el club le niega ahora? O sea, lo que estamos hablando es que el club le está negando que venga a la selección paraguaya. Y porque el club entiende que él no estaba para. Y yo lo que creo es que, porque ya esto se hubiera evitado si es que de parte del club también le decían en la reserva. Porque cuando la reserva es mucho más anterior a lo que es la convocatoria. Y allí mismo. Pero la otra es que que el club haya visto que se podía grabar. Pero es una pena. Pero reitero, desde lo netamente legal, la APF tiene las herramientas para decir, venga acá y Dani, vamos a revisarle acá Dani, si es que vos estás creo, lesionado. te digo sinceramente, no sé si vos pensás lo mismo, yo creo que la APF le va a llamar, le va a decir que venga. Acá me acota una persona que, una persona muy ligada, que ustedes saben quién es, que hoy habla con Berizzo y con los médicos. El tema no es médico, el tema del club que quiere que se quede a entrenar estas 2 semanas para después del combo recuperarse y jugar en la primera. Pero esa parte de recuperar, eso es lo que dije yo. No puede venir acá, espera. acá a hacer su recuperación. No, porque Pero es grave también el caso no lo quiere dejar viajar por eso. Porque ese es el punto. ni el club, ni para el club, él está todavía en condiciones para jugar en partido de primera y nosotros le vamos a traer para jugar partido eliminatoria. Bueno, pero claro, desde ese punto de vista yo considero Pero que es una convocatoria que no tiene por qué ser. Hace rato ahí. Ahora, las reuniones con los médicos de la... me dijo con Berizzo y con los médicos. Pero Federico, si vos decís que Sí. no es médico, ¿para qué entran los médicos? Le voy a preguntar al médico de quién. Pero, por eso, yo lo que no entiendo es si no es médico, ¿para lo qué? que quiere, no, yo entiendo lo que está diciendo Federico. Lo que quiere el Brøndby de Dinamarca es que el jugador se quede a continuar haciendo su, o sea, entrenando en el Brøndby y que no venga acá. ¿Verdad? No es recuperación. El jugador ya está recuperado, ya jugó un partido. Eso no puede ser. Es seguir entrenando en Dinamarca y que no haga el viaje y que no venga acá a Paraguay. Ahora, yo soy APF, a mí la lógica me dice, yo le decía, bueno, está bien, el entrenamiento lo puede hacer acá en Paraguay. Y si nosotros consideramos que está apto para uno de los partidos, lo vamos a poner, que venga el jugador. Eso yo creo, supongo, no hay información, repito. Por eso es lo más lógico. Entonces este es un caso facilísimo para la APF. O sea, si ni siquiera es médico, hoy hasta Inglaterra dijo, bueno, los que están vacunados con la doble dosis, vayan nomás a los países de la lista roja y después pueden venir a jugar los partidos de la Premier, y Dinamarca va a salir a decir, no, eso sería insólito de lo insólito, es decir, queremos que siga entrenando con nosotros y se evite el viaje. Me parece que acá, con esos elementos, tiene la APF todas las de ganar. Es más, yo hasta te entendería ese tipo de lógica si es que Blas se hubiera roto jugando por la selección. Y recordemos que él se rompe jugando por el Brøndby. Entonces, yo creo que no tiene mucho asidero lo que quiere hacer el equipo danés. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Hay que recurrir a la gente. La gente de la APF nos responde, Wilson. Y el médico de la selección, alguien, el papá, el tema... Médico de Dinamarca, el jugador y Berizzo. Esa es la reunión que van a tener en el transcurso del día. Médico de Dinamarca, del club. Del Brøndby. Entonces yo creo que ellos van a... O sea, vos como club no podés argumentar un rechazo
sin un criterio médico. O sea, eso de que médicamente está bien, pero queremos que entrene, eso no tiene ningún asidero. Por eso me parecía, o sea, si ese Tiene es el mucha argumento, lógica, pero legalmente ninguna, no claro, podés, no podés. No podés. Ahora, si el médico le dice otra cuestión, ¿Sabes qué, Federico? Es lo mismo porque que... es importante que me haya dicho que es el claro, médico de Dinamarca. Claro, porque ahí sí, por eso me llamaba la atención que no era una cuestión médica. Entonces yo a PF digo, caso ganado, esto está recontra fácil. Ahora, si en esa reunión telemática el médico danés dice, no, él pudo jugar, pero tipo lo que la vez pasada quiso argumentar el técnico Olimpia por lo de Saúl, pero si llega a tener minutos competitivos, esto puede agravarse, romperse, buscarle la vuelta, pero sí o sí necesitas ese argumento médico. Es más, coloquemos este ejemplo. Estamos a menos de una semana del partido contra Argentina, todavía no tenemos lista de convocados a nivel local, ¿verdad? Creo que es lo más tardío que hemos tenido hasta ahora. No tenemos. Increíble. Los muchachos decían que ayer hubo hoy después del mediodía. Los muchachos, digo, Miguel, que maneja la información, Johnny, que está en el tema PF O también. sea, estamos a menos de una Cristian. semana, ¿eh? Estamos a menos de una semana. Es lo mismo, por ejemplo, para dimensionar lo que quiere hacer este equipo danés, que Cerro diga, ¿sabes qué? No convoquen al Beto Espínola. Y supongamos que Beto jugó en la reserva. Y oye, no, él ya está, pero yo lo quiero tener para que siga entrenando, que si yo te doy... Yo tengo y miedo de River. No, Vos lo sabés de que Martínez. Héctor Martínez, que estaba para llegar al clásico, que es el domingo, al parecer no llega tampoco. No, pero te pongo nomás un ejemplo de un jugador que no estuvo disponible para su club después de su último servicio a la selección, que es el caso de Beto Espínola, que uno supone que si está bien, lo volverá a convocar, y que de parte del club diga, no, él ya está apto médicamente, pero queremos que siga entrenando acá con nosotros y que nos vaya a entrenar Claro. con ustedes. No, eso O sea, es diferente. no tiene- Acá yo creo que el Bromby algo va a presentar, por eso se reúne con los médicos, ¿verdad? Ese. Bueno, a ver, Cerro está de aniversario, ya iremos ampliando todo esto que tiene que ver. Johnny está en línea. Johnny, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buen día. Buen día, saludo para todos. ¿Cómo estás, Johnny? Bien, bien, señor. Bueno, Johnny, Hoy arranca la fecha con el decano. pero tengo una bomba hacia acá. Tengo una bomba. Sí, ¿quién está? Lucio Rivero. Don Lucio, va el aporte, ¿cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? Don Lucio. Bueno, el Bromby, el equipo de tu hijo, le niega la venida de Blas a la selección. Sí, Bruno, hoy recién estábamos hablando con mi hijo y me dice que no viene. Te dijo que no viene. No, Y la APF no sabe si va a pedir que venga igual. no, eso ya no sé, Bruno. Yo solamente hablo con él y le pregunté que si él venía y me dijo que no. Ah, te dijo que no. Bueno, ¿Y él en qué situación médica está realmente? ¿O él ya está curado y está entrenando? ¿Cuál es su situación, don Lucio? y él realmente no está todavía 100%, está volviendo. La otra vez hizo el domingo en la reserva 30 minutos y de ahí no está haciendo más fútbol. El equipo viajó en Francia y él no participó de esa delegación. Ayer por la Europa League él Vale, sí, así él no no. jugó. Don Lucio, ¿y él cuándo tendría que haber venido? ¿Cómo? Él sí venía a la selección porque él fue convocado. ¿Cuándo tenía que tomar el avión? Y a ver, ellos tienen el 3 último partido, antes de este cómodo. Don Lucio, él iba a hablar hoy con Brizo. Y la verdad que no sé eso, Federico. Me dijo que iba a tener reunión. Hay un traductor que le va a ayudar, nos dicen acá. Sí, él tiene un traductor allá. Y Sí, le ahora va a ayudar mismo- para hablar con alguien de la APF hoy, don Lucio. No, él participa siempre en la reunión para la traducción nomás.
Ariel, ¿tenés una consulta, por favor? No, la vez pasada ya don Lucio nos decía que sorprendió todo esto y él cómo tomó, siente un tanto la posibilidad de no poder venir o cuál fue su sensación. No, él está comprometido, él es consciente de la situación, que él no está jugando más, que le falta ritmo, que aún no está para darle la mano a la selección ahora mismo. Y te hago una consulta. ¿Tu hijo no habló con Berizzo antes de la convocatoria? Porque entonces, ¿para qué lo convocó Berizzo? Porque yo supongo, esto le está diciendo a los compañeros, que alguien de la APF o el técnico habrá hablado con Blas Riveros para saber cómo estaba, entonces el jugador le habrá dado lo que y ahí lo convocaron. Sí, esa respuesta se me escapa de mi mano. No sabes. No. Bueno, No, no. don Lucio, entonces lo último es, lo que te dijo Blas es que él no viene. Eso es lo que me dijo, que no va a venir para este combo. Ya, perfecto. ¿Y cuál fue la lesión que él tuvo para recordar un poquitito? ¿Y después de cuánto tiempo es que había vuelto a jugar, don Lucio? Él se lesionó el 8 de noviembre del año pasado. Y 10 meses más o menos. 10 meses. Sí. Perfecto. Bueno, don Lucio, que sea lo mejor para vos y tu familia. Muchas gracias por atendernos. Dale, gracias, Bruno. Un abrazo. Lucio Riveros, el padre de Blas Riveros, hablando con nosotros aquí en ABC Cardinal. El Bromby, el equipo de tu hijo, le niega la venida de Blas a la selección. Sí, Bruno, hoy recién estábamos hablando con mi hijo y me dice que no viene. Te dijo que no viene. No, ¿Y la APF no sabe si va a pedir que venga igual? no, eso ya no sé, Bruno. Yo solamente hablo con él y le pregunté que si él venía y me dijo que no. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto es entonces en cuanto a lo de Riveros. Otra mancha más Al proceso de convocatorias. Al técnico, el tema, especialmente la relación con el tema médico. Realmente es increíble. Y el único pero, por ejemplo, del lado de Blas, por eso yo arrancaba con el tema de capaz falta de experiencia. Capaz alguien más ducho le hubiera dicho, profe, yo no estoy. Si ustedes se ilusionan con esos 30 minutos en la reserva. Es más, en ese momento del enfoque, muchos entendían que había jugado en la primera. Yo no sé si en la PF pensaron claro. que era... Pero su papá dijo recién que su hijo le dijo que tenía falta de ritmo, ¿verdad? Que aún no está en condiciones, que era consciente. ¿Falta de ritmo? Que, sí. Pero, por ejemplo, por eso, eso. ¿eso por qué no le dijo a Berizzo o al representante que se contactó con él? Porque como dice Bruno, o sea, vos podés criticar todo lo de la PF, pero no me imagino que digan, ¿te acuerdas? Vamos a convocarle. O porque vi ahí un video de 10 segundos donde él estaba trotando ahí en una cancha. No creo. Tampoco, no. Claro, Me rehúso a creer eso. Por el sentido común, nomás nadie va a patear contra su interés. ¿Para qué vos le vas a es como que yo te diga, ¿sabes qué, Dani? Hoy, Olimpia 2 de octubre, transmitimos el partido y me digan, no, yo tengo una dolencia de la garganta, Bruno. No estoy en buena condición. Bueno, entonces te bajás, no, tranquilo, Dani, recuperate y vos me avisás. Sumale a ese ejemplo que me está hablando. Pero si yo te agarro y te yo digo, convaleciente a 10 tenés meses. que venir, te convoco, vas a estar para el partido. Yo te digo que sí. Y vos me decís que sí. No, ahí vos cambiás la película. Si yo te llamo hoy, te digo, ¿qué tal que vos estás, Dani? Bueno. No, yo estoy súper bien, Bruno. Mi garganta responde. Y después ocurre que el médico te dice, no, vos no te podés ir a trabajar así. Entonces... ¿Pero será que el jugador le dijo eso? Pero entonces lo de la PF ya sería el colmo del colmo. Y o sea, bueno, convocar a alguien sin haberle preguntado cómo está. la duda con Por respecto eso. a lo que pasó Claro, con lo más lógico con que él Pires. ya diga lo que ahora no cuenta su papá en ese momento sin con Pires contacto. Mota. Yo reitero lo de Pires Mota, que dijo el médico medio de la defensiva, y le entiendo, no estoy jugando a los médicos, pero cuando le preguntamos, él resintió la lesión acá, por eso mañana vuelve a Brasil, antes de los 2 partidos que quedaban. Faltaba Colombia y Venezuela aún. Yo te digo, en la tabla de posiciones Sí. estamos mucho mejor que en la tabla del manejo médico convocatoria. Y eso que en la tabla de posiciones sabemos dónde estamos, ¿verdad? Entonces, no, yo repito, porque veas por donde veas, esto, porque como ocurrió ya el sábado pasado,
Porque, a ver, ¿qué cosa de mayor orgullo para un papá puede haber que el hijo sea convocado? Y su primera reacción es, y a mí me sorprende que lo hayan convocado. O sea, en vez de decir, ¿sabes qué? Llorar todo de emoción, que el papá diga, y si vos sabés, me sorprende que lo hayan convocado. Por eso, lo de la APF, repito, o sea, vos querés encontrarle y no hay. Acá lo que falta definir es si la APF va a persistir en que venga jugador o no. Esa ya es la siguiente información. Bueno, tenemos que ir, por favor, tenemos tiempo. Hay especial de Cerro. Me Sí. intriga la bomba. Ah, Vos no. dijiste tener una bomba. Es muy fuerte. Vale. Es muy fuerte. Es más, yo te digo que es mucho más fuerte de lo que vos lanzaste, lo de Blas River. Epa. Es una bomba, no es una bomba casera, una bomba a gran escala. Se vienen, bueno, voy a contar después. ¿Tenés especial de Cerro? Ahí tenemos vamos, unos decime, materiales a ver, de sí. TTS, lo que pasaba en Quinta Avenida, algunas notas también de algunos dirigentes. El caso Jan, por ejemplo, fue enfocado con Ariel Martínez. Bueno, vamos por favor con el especial de Cerro Porteño. 109 años para el Ciclón, con esa polca de Cerro Porteño arriba. Estuvimos presentes ayer con Juanma en el evento que se realizó en el club. 109 años del Club del Pueblo, del equipo de la mitad más uno. Sin duda alguna es una gran emoción. Bienvenido a BCTV, a la casa Raúl Zapac. de todos los cerristas, a la nueva olla y en esta zona en la que estamos inaugurando de manera ya pública lo que es el nuevo paseo, el diseño que estamos queriendo tener para el futuro turístico de la nueva olla. Es como una prueba con nuestra propia gente, con los nuevos vitalicios que hoy van a recibir el título oficial, el mayor galardón de ser socio del Club Cerro Porteño. La emoción es inmensa, 109 años al frente del club, sin duda alguna, con muchas cosas muy positivas que van pasando y que nos va regalando esta diosa fortuna de seguir trabajando por Cerro Porteño, a pesar del momento difícil que todavía estamos ahí, pero saliendo, reflotando. Cerro Porteño no para de trabajar en lo que es scouting, en lo que es análisis constante de los contratos, en lo que es el diálogo con los jugadores para ver su continuidad o para ver que estén más contentos. Cerro Porteño trabaja de manera social y trabaja de manera muy profesional toda el área que compete en lo que es las contrataciones, las bajas o las nuevas incorporaciones que vamos a tener. Sin duda alguna el cerrista sabe eso y confía en que esta gestión va a dar decir lo que tenga que dar para que el jugador que necesite Francisco Arce para la próxima temporada pueda estar en las líneas de Cerro Porteño. Las relaciones con el San Pablo son muy buenas y parte de compañeros como el doctor Agüero que tienen relación con su director deportivo, o uno de sus directores deportivos que es Lugano, que jugó en el club, que coincidió con algunos de mis compañeros de directiva, así que la relación con el San Pablo es muy buena en ese sentido. Acá lo más importante es que el jugador quiera seguir en Cerro y en ese sentido creo que estamos muy bien encaminados. Él está muy contento, recibe el cariño de la hinchada no solo en la cancha, sino que paso a paso en cada salida que tiene, así que hoy es muy importante para el equipo, es muy importante para el plantel, es una persona muy querida por todos en el club y bueno, depende de él en primer lugar y yo creo que si él se quiere quedar, como nosotros queremos, vamos a sentarnos y solucionar el tema en poco tiempo. Cerro tiene la opción al vencimiento o antes del vencimiento, no recuerdo el plazo ahora, tiene la opción, puede hacer uso de esa opción. Y yo creo que estamos bastante bien en ese sentido. Él está contento con nosotros estamos contentos con él y es cuestión de sentarse a hablar cuando llegue el momento. Acá lo más importante, como dije antes, es la intención o lo contento que estamos nosotros con él y lo contento que él está con nosotros y reitero, la intención de él de continuar va a ser la clave. Después con San Paulo nos podemos sentar a buscar la forma para que él continúe, puede ser haciendo uso de la opción, puede ser extendiendo el préstamo, eso ya lo decidiremos después. Reitero, nosotros estamos muy contentos con él
y creemos y lo vemos así, que él también está muy contento en el club y creo que eso facilita muchísimo las cosas. Yo hablo con él siempre y está muy contento, ¿verdad? Es cuestión de sentarse a negociar, a ver sus intenciones. Él tiene su familia, obviamente, él está en un país fuera de su país, son esas cuestiones personales de él en cuanto a su comodidad o no en el país, en la institución, lo que va a ser determinante. Y hoy creemos que él está muy cómodo, está muy contento, está rindiendo a un altísimo nivel y tiene el cariño de toda la hinchada, y bueno, eso yo creo que es va a ser muy determinante. Cerro Porteño, hoy quiero hacer un programa, un bloque especial con Cerro. Vos sabés que la computadora acá dice, sentimos que deje de utilizar el producto, dice, sale algo que está girando. La nota prioritaria, por favor. La nota prioritaria, por favor, y después vamos a estar con Juanma. Vamos a hacer un bloque hoy especial de Cerro recordando sus partidos épicos, sus partidos históricos. También vamos a ir recordando a grandes jugadores que han pasado por esta institución, sin dudas. El gusto de estar en contacto con don Pedro Balota. Don Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. Muy buenas tardes a todos los muchachos ahí. Bueno, gusto de saludarte, don Pedro. Estamos a través de C Cardinal 107.1 para el Alto Paraná, el CTV. Estamos en todo el país y el mundo. Bueno, y preguntarte un poco lo primero, ¿no? ¿Cómo estás viendo al Olimpia y el partido de hoy por el tema del acumulativo, salir de la tabla, del fondo, que es un poco hoy lo que los hinchas miran y están como que decepcionados por estar último en la tabla, don Pedro? Nada, yo creo que tenemos que empezar a remontar. Yo creo que el equipo va a poner sus mejores piezas para salir adelante en este partido y salir de esta incomodísima situación que tenemos. Sí, evidentemente que tenemos que revertir todo esto. Cae de Maduro, Bruno. Pero hubo una mejoría futbolística, don Pedro. ¿O no para vos? ¿O no se mejoró? En el último partido, con los cambios realizados, se mejoró bastante y yo creo que pudimos haber llegado a una mejor performance, pero de posterior a los cambios. Porque, perdón que te interrumpa, contra Libertad, todavía dirigiendo el Andaya, que fue su último partido, Olimpia jugó un partidazo. Totalmente. O sea, ese Olimpia, si vos lo pones al Olimpia jugando así, todos los partidos, hoy hasta te digo, puede, no sé, meterse tranquilamente en la Libertadores y hasta, si es que tropiezan Cerro y Guaraní, pero no, eso ya está muy complicado, pero es una forma de decir, ¿se entiende, no? Claro, no, de hecho el objetivo tiene que ser ese. Los jugadores yo creo que no se olvidaron de jugar fútbol, así que tienen que mejorar y va a mejorar. Nosotros de nuestra parte estamos poniendo todo lo que se pueda para que esto pueda salir adelante. Don Pedro, la asamblea el 11 de noviembre. Sí. Esa asamblea, ¿qué va a definir? ¿Qué va a dejar? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, por sobre todas las cosas, lo que venimos hablando hace bastante tiempo, hay cuestiones que la misma comisión directiva no está de acuerdo en el manejo que hubo y vamos a tener que exponer las razones y el por qué no estamos de acuerdo con los números que se puedan exhibir, ¿verdad? Ese desacuerdo es de la mayoría de los directivos del Olimpia. De 12 miembros. ¿De cuántos? 13 o 14. Perdón, 12 de 14 no están de acuerdo con el balance del Olimpia. Con el balance del Olimpia.
¿De qué año, de qué balance hablamos, don Pedro, perdón? Estamos hablando del balance del ejercicio 2020. Cuyo presidente todavía era Trovato y tesorero Miguel Brunote. Miguel Brunote. Bueno, pues esto es insólito. O sea, usted de la comisión directiva, ¿está seguro lo que me decís? 12 no están de acuerdo. No estamos de acuerdo, sí. Estoy seguro. No aprobarían ese balance. No se aprobaría ese balance. ¿Y qué va a pasar así entonces, don Pedro? Bueno, vamos a ver las causas. Hay que ver las causas. Y eso tiene que tener el andamiaje que tiene que tener, ¿verdad? Vos sabés que yo decía, tengo una bomba, pero quería confirmar porque lo que me decían, yo dije, bueno, pero esto será que puede ser así porque es un número muy elevado, porque no es que estamos hablando de que 5 o 6 no están de acuerdo. Acá estamos hablando de una mayoría absoluta de la actual comisión directiva, del presidente que era tesorero, que no le va a aprobar su balance. O sea, me parece que no es un dato menor. Para nada, ni nunca he visto históricamente este tipo de cosas, ¿verdad? Pero ocurrió. ¿Y qué dice Brunote? Creo que él tiene que estar de acuerdo también, evidentemente. Hay que ver el modo de ver las cosas. No te puedo asegurar que no sé qué dice Miguel sobre este tema, pero... No, pero sobre los números, don Pedro, ¿él qué dice cuando está reunido con usted? Porque si usted le dice, sabe... Todavía no se presentó, nosotros estamos esperando el balance para sentarnos en comisión directiva a analizar. ¿Quién no se presentó? No, hasta ahora no tenemos el balance. No se presentó el balance todavía. Definitivo. Pero sí, ya conocemos los números y lo que se hizo, ¿verdad? ¿Lo que se hizo en qué sentido? Hay contrataciones que sí que están fuera totalmente de contexto. El caso de Derly González, que no participó la comisión directiva. Nosotros queremos saber qué pasó con eso. Tampoco tenemos una respuesta exacta. Y es bastante complicado. O sea, esos son es bastante complicada toda esta situación, Bruno. Ajá. Estamos buscando la forma de arreglar las cosas, la forma en que esto tenga transparencia. Yo vengo hablando de este tema hace un muy buen tiempo, así que creo que fui siempre claro al decir las cosas estaban así, no estaban aprobadas por comisión directiva. Las deudas que hoy tenemos no están aprobadas por comisión directiva, entonces, ¿cómo podríamos nosotros ir a aprobar un balance en donde no tenemos todas las cartas, ¿verdad? Don Pedro, sí. Aparte del tema de Derly González, ¿qué otras cosas para esta cantidad de dirigentes a la que hace referencia no le cierran los números, por eso no aprobarían el balance? ¿Cuáles son los otros números con los que ustedes o se preguntan o hacen preguntas o no le cierra algo? Hay muchos temas, entre ellos tenés el caso de la fundación, tenés el caso de la deuda, que todo el mundo sabe que son deudas millonarias. Deudas millonarias. Ayer... Claro, hoy el club está con una deuda varias veces, números totalmente fuera de contexto. Ayer el doctor Manuel Ferreira Bruschetti, sí, contratado como asesor económico externo, nos dijo que hoy el Olimpia adeuda
aproximadamente 53 millones de dólares. Sí. Es correcto. La misma cifra que te di en algún momento. Ah. Don Pedro, hasta aquí lo que encontraron es que no... A ver, en cuanto lo que tiene que ver con la gestión, no es que hay faltante, por ejemplo. No te diría que, o sea, yo no sería categórico al decir de que hay faltante. O sea, hoy no te podría decir porque eso lo va a revelar en algún momento la auditoría. Solo contratos excesivos hasta ahora. Sí, exactamente. ¿Cuáles son los contratos excesivos? Berlis, ¿Solamente Derlis? Berlis, Adebayor, no. Hay, creo que, si mal no recuerdo, en el año 2020, en materia de contrataciones, creo que estuvo alrededor de 26 millones de dólares. ¿Y qué pasa si en la asamblea se acepta el balance, los socios lo aceptan? ¿Qué va a pasar, don Pedro? Y bueno, si lo aceptan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieres que te diga? Lo que quieren los socios. Yo no puedo obligar a nadie a votar por esto o por aquello, ¿verdad? Pero yo creo que hay una disconformidad generalizada. Pero hoy lo que... Yo te digo una cosa, si el socio acepta el balance, nada tendríamos, ninguna posibilidad de nada tendríamos nosotros, no hay nada que hacer. El presidente o expresidente Trovato dijo que está auditado el balance y a disposición en un tuit lanzado. ¿Cuál? ¿El balance 2020? No me dicen, no me precisan eso. 2020 no puede estar auditado. No, de ninguna manera. Ahora, don Pedro, si 12 de 14 no están de acuerdo, ¿quiénes están de acuerdo? Bueno, yo te puedo dar la posición de los 12. ¿Quiénes son los 12, por favor, si sos tan amable? Me parece que la lista la tenés, pero te voy a hacer llegar. Pero creo que esto cada vez más duro que va a ser así. Porque hubo gente que renunció en las últimas horas también. Montero renunció. Montero es la comisión de fiscalización, precisamente. ¿Qué otra renuncia hubo, don Pedro? La de... En la comisión directiva es la de Montero. Y la de los que renunciaron anteriormente fueron Kanner y Mura. Carlos Saco también renunció. Renunció, pero no fue aceptada su renuncia. Ah, ¿y cuál es el motivo de su no aceptación a su renuncia? Y los mismos motivos que llevan a la renuncia. ¿Cuáles son esos motivos? Nada, que realmente lo renunció sin tener, creo que se encontró en una reunión bastante fuerte y tomó esa decisión, ¿verdad? En las últimas reuniones hubo ya una reunión así subida de tono, don Pedro. Sí, hubo. Entre directivos. Entre directivos.
Este mes puede ser un mes muy muy difícil para el Olimpia, para todo esto que está pasando, el tema de los números. Ahora estamos entrando en la asamblea del 11 de noviembre. O sea, Sí. se tiene tiempo. ¿Cuánto tenemos de acá a la asamblea? Y prácticamente un mes. y Un mes, pico. sí. Hoy estamos el 1 de octubre. Sí. Creo que hay tiempo de hablar, de arreglar, de hacer lo que sea, ¿verdad? Lo que nosotros queremos en todo esto, que exista la mayor transparencia. Don Pedro, ¿y en qué va a Estamos terminar esto? manejando. Si ¿Cómo? la asamblea no. A ver, ¿en qué puede terminar esto si no se aprueba? Si los socios no aprueban, ¿cuál sería el efecto? Nada, ahí tiene que entrar una auditoría. Si se rechaza, tiene que existir el motivo por el cual se rechaza el balance. Y ahí expondremos cada uno nuestros motivos. Por ejemplo, en el caso tuyo puntual que estamos hablando contigo y te podés hacer cargo de lo que decís, don Pedro, ¿cuál es el motivo del que vos esbozarías para decir yo rechazo este balance? ¿Puedo guardarlo para la asamblea? Sí, claro, por supuesto, don Pedro. Me parece que es el momento en que tendría que decir los motivos y, bueno, avanzar en eso. Bueno, te voy a leer textualmente lo que escribió Marco Trovato. Todos nuestros balances, los 6, fueron auditados por 2 auditorías, una interna y otra externa, y aprobado en asamblea por unanimidad. Los balances son públicos y a disposición de los socios siempre. Ya no me corresponde a mí hablar en nombre del club, pero siempre estaré firme para él. Con mucho gusto explico, con un solo ejemplo, hay muchos más. Cerramos el 2019 con más de 9.000 socios al día. Proyectamos un 2020 con 20.000 socios. En enero de 2020 alcanzamos 33.600 socios al día. Llegó la pandemia y cerramos el 20 con menos del 10%. Pérdida de $6 millones. Sí. Si no hubiese habido pandemia, no íbamos a estar hablando de esto, sino de un penta o hexa del club, dice Trovato. Está bien, pero eso no le hace a la cuestión. Está hablando de balances de 8 ejercicios. Daniel. Precisamente el ejercicio 2020. Don Pedro, una consulta para ustedes que manejan los estatutos. Por ejemplo, el expresidente Marco Trovato puede participar de la asamblea. Creo que él fue expulsado por FIFA de todo lo que es el mundo fútbol, pero claro que puede participar, claro que sí. No conozco muy bien lo referente a la sanción, pero tengo entendido que él ya no puede estar dentro de lo que es el mundo limpio. Claro, porque El mundo fútbol. no, y justamente la consulta era si ustedes manejaban esto, porque si él responde en redes sociales o en Twitter, creo que los socios tendrán muchas preguntas, y qué mejor espacio que la asamblea ordinaria de la institución, si es que no hay ese impedimento legal por aquella sanción de la FIFA. Yo, sinceramente, eso nos estarían diciendo los asesores en la materia, si él puede o no participar en la asamblea. Don Pedro, te hago la siguiente consulta, porque me dicen de muy buena fuente, inclusive me dice preguntarle, que después de la asamblea vos sí renunciarías, que es algo que en algún momento ya nos habías dicho y lo dijiste públicamente, que estabas pensando en renunciar. ¿O va a depender mucho de qué pase en la asamblea para que renuncie? Yo creo que depende muchísimo de lo que pase en la asamblea, pero por lo menos estamos trabajando en lo que queda, en lo que se pueda dar para la Olimpia, y
de momento, yo creo que, así como dije, mi idea es, ante todos estos hechos, había presentado en su momento una nota pidiendo auditoría, una nota pidiendo la revisión, porque sinceramente a mí me gustaría que se me aclare si están todos correctos los números, bueno, listo, está correcto. Bueno. Pero de todos estos números nosotros no tuvimos aprobación, no hay acta en ese sentido y no están aprobados muchos de los créditos con los que nos encontramos, como así también estas contrataciones. Pero, don Pedro, si usted me dice que muchos de ustedes, los directivos, no estaban en conocimiento de créditos, de contrataciones, ¿cómo en ese momento se hicieron cómo ustedes se enteran, cómo ustedes, estaba pasando cosas en mi casa, pero yo no sabía, no sé, a eso voy. No, nos enteramos a través del corte que se hizo y que nos entregaron en octubre. ¿En este octubre? En octubre del año pasado. En octubre del año pasado. Cuando se hizo el corte. Y esos créditos, por ejemplo, esos créditos, por ejemplo, ¿quiénes lo hicieron? El señor Miguel Brunote y el señor Marcos Chobato. ¿Sin la aprobación de ustedes, estás diciendo? Sí, señor. ¿Y eso es válido? Y habría que ver, yo creo que... porque hablamos en ese momento del presidente y del tesorero. Hay cosas que permiten los estatutos y hay cosas que no, ¿verdad? Y en estas últimas... Habría que ver si la asamblea, yo tengo entendido que permitió la última asamblea un endeudamiento hasta 14 millones de dólares. Una anterior asamblea que nunca se cambió eso. En estas últimas elecciones, o sea, en estas últimas reuniones de dirigentes, donde decís que el ambiente estaba un poco acalorado, ¿verdad? Brunote estuvo presente. ¿Él qué les dice a ustedes? ¿O él está muy tranquilo o también en algún momento él se exaspera o pierde... o levanta la voz, no sé, porque a él lo escuchamos siempre muy tranquilo. No, en ese sentido, Miguel siempre fue muy correcto, no hay levantada de voz precisamente. Pero sí hay cuestionamientos, yo en ese sentido, el señor Miguel Brunote es un señor. ¿Con el fideicomiso todos están de acuerdo, don Pedro? ¿Cómo? ¿Con el fideicomiso todos están de acuerdo? Para salvar las deudas. Claro que estamos de acuerdo si es una forma de sacar adelante al Olimpia. Hoy ustedes saben que carece de fondos. Tenemos que levantar el Olimpia como de lugar y evidentemente que una de las maneras es esa. Y una manera seria en que se puedan tomar dinero del público y responderle con intereses o con pago asegurado, ¿verdad? Porque para llegar a eso se hizo una fiducia. Hay una financiera y un banco que están de por medio, que asegura que por cada transferencia quedarían el remanente. O sea, ese es un dinero que está asegurado, es una herramienta legal para sacarle a la Olimpia de este tema, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos hacer, sacarlo de este pozo en el que está. Bueno, don Pedro, cerramos la nota, te agradezco muchísimo el tiempo y realmente es para el hincha del Olimpia, yo supongo que esto es muy grave,
porque nos lo está diciendo cualquiera, sos directivo del Olimpia y lo que nos decía es que 12 de 14 dirigentes hoy no están de acuerdo con aprobar o no estarían de acuerdo con aprobar el balance de cara a la asamblea. A mí me parece que realmente es muy fuerte. Gracias, don Pedro, si querés agregar algo más. No, nada, gracias a ustedes y respeto de siempre. Pedro Balota, dirigente del Club de Olimpia. La misma comisión directiva no está de acuerdo en el manejo que hubo, así que vamos a tener que exponer las razones y el por qué no estamos de acuerdo con los números que se puedan exhibir, ¿verdad? Ese desacuerdo es de la mayoría de los directivos del Olimpia. De 12 miembros. ¿De cuántos? 13 o 14. Perdón, 12 de 14 no están de acuerdo con el balance del Olimpia. Con el balance del Olimpia. Estamos hablando del balance del ejercicio 2020. Exclusivo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor shop. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas. Con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracará. Delivery 0984-95-5858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, vamos hasta allá con Juanma Figueiredo. Atlético Paranaense, finalista de la Copa Sudamericana, va a jugar ante el Bragantino. Palmeiras, Flamengo. Es la primera vez en la historia que desde que se juega la Libertadores y la Sudamericana llegan los 4 equipos de un mismo país. Así es. O sea, Brasil hizo el pleno, definitivamente. Y ayer se dio otra vez las mismas cosas. Peñarol, No, pues la jugada antes de Federico, de centro de la derecha, queda un solo jugador para anotar. Torres En el segundo palo y la manda afuera, o sea, y después nomás ya vino el gol de Paranaense. No, por eso voy a los mismos rasgos se están dando. De Libertador Bragantino. Y yo creo que lo que va a decir, yo creo que relativizamos cuando dice, ¿viste? Cuando un técnico casi dice, no, profe, ¿te preocupa que el equipo no te haga gol? No, me preocuparía que no generemos, pero nosotros estamos generando mucho. O sea, lo que voy es, yo creo que se está relativizando, menospreciando lo que es la contundencia. Entienden que la contundencia es una cuestión del azar. Y vos ves esta serie y no es azar. Porque vos sumás Libertad, Peñarol y sumemos a Barcelona. Toditos tuvieron situaciones claras, pero ninguno tuvo la eficacia o la contundencia de los brasileños. Y bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero tenemos que ir a practicar goles en Brasil. Calidad, digo. Claro, o sea, por eso arranqué diciendo algo que los técnicos te dicen y muchas veces dicen, es cierto, lo preocupante sería que no genere. Espera,
Que vos generes mucho y anotes poco también. Esa ya es una frase cliché hoy en el fútbol. O sea, me parece que ya no es tanto así que... O sea, ¿de qué te sirve que vos llegues 100 veces y no marques ningún gol? Y el otro llega 2 veces y marca 2 goles. Pero o sea, no sé. A ver, que llegues 100 veces, Bruno, es mejor que no llegues. A lo que voy nomás, ya en una instancia tan decisiva, no podés conformarte con eso. O sea, si sos un equipo muy mediocre, claro, que llegue 10 veces lo ya es para que te aplaudan. Pero si uno explica, más allá de los millones de dólares, que es la infraestructura, porque repito, para mí la Sudamericana tiene otro contexto, no es que te van a copar los millonarios. Es más, vos ves los últimos campeones y finalistas, es todo lo contrario. Son equipos de proceso. Claro. Incluyendo el Paranaense. El técnico el de Paranaense, el que se había peleado con los argentinos, River, Boca, el mismo, viene dirigiendo hace rato. Y bueno, Paranaense fue campeón hace 3 años de la Sudamericana también. Por eso. Cuando ya era esta nueva Sudamericana. Pero yo creo que, por ejemplo, cuando se dice, no, pero ellos fueron más contundentes. Bueno, la contundencia también se debe practicar. Me parece que lo debatimos mucho acá, el tema de la calidad. La calidad y pasa en la selección. La selección, cuando juega contra equipos que tienen delanteros que en Europa son figuras, vos podés errar 2 o 3, pero te llega una vez y adentro. Pasa así, porque son gente que tiene esa facilidad, tiene esa jerarquía que no tenemos nosotros. Lo de Libertad contra Palmeiras, ¿vos te acordás? Contra Palmeiras, acá, allá, sí. Después termina el global perdiendo por goleada. Tuvo muchas, son equipos que tienen situaciones y siempre se dice la misma cosa. Contra este tipo de equipo tenés 2 o 3, uno tenés que hacer, porque enseguida se viene otro. Ni hablar de Flamengo, ¿verdad? Hasta Palmeiras, que ustedes están hablando, estaba esperando, con suerte aprovechó errores. O sea, aprovechan errores. Acá nosotros seguimos en el tema de esa doble tapada que tuvo el arquero la otra vez por partear al bulto. Ellos no lo hacen. ¿No viste cómo define ayer el de Paranaense? Amaga segundo palo y pum, la pone en el primero. Una calidad, una frialdad. Entonces, no, están... Pero viste que, por ejemplo, acá, no es que entre comillas, matamos, a ver, el tema de Tacuara o Enciso, quienes fueron los que patearon al bulto. Porque, mira quiénes fueron. Claro, por eso, nos quedamos con... Pero mira la jugada que armaron. Entiendo, pero si queremos dar ese salto de calidad... Repito, en las semifinales uno excluye lo de Mineiro Palmeiras porque fundó lo de brasileños, pero después los otros 3 equipos no brasileños tuvieron situaciones. Entonces uno dice, espera, ¿cómo es posible que entre los 3, ¿cuántos goles hicieron? Barcelona no hizo ninguno. Libertad hizo 1. Peñarol hizo 1. En 180 minutos cada uno. No puede ser cuando tenés tantas muestras, no puede ser una cuestión azarosa. Tienen grandes arqueros, que Clayton, que Weberton, que el arquero Alves, el arquero de Paranaense, pero yo creo que Torres ayer no haya metido eso no tiene nada que ver con el tema de enfrente hay un arquero que vale 20 millones de dólares. No. Entonces, yo creo que ¿y por qué los brasileños sí? Es más, hasta te diría, el que falló en la serie no era brasileño, te va a decir alguno, Vargas, ¿verdad? Que era chileno, pero... El que hizo los goles acá era argentino, sí, el Cuello. Claro, entonces yo creo que eso también deja como cierta lección, y también lo que ayer se supo con el pedido de la Conmebol para esas 2 finales brasileñas, extender el entretiempo, porque quieren meter un show tipo Super Bowl. En Crédito Amigo tenemos la respuesta inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona Recicolor. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983100-333 o Cari Outbari a Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo Pack Fortín Ron
Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá, pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Creo que es una cuestión de actitud. Ninguno de los equipos brasileños entra a empatar pudiendo pasar con ese resultado. Dice, gracias Ricardo, muy amable, Ricardo Samaniego. Bueno, tenés lo de Cerro Porteño, vamos por favor con Juanma. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tuviste anoche en la cena aniversario del Club Cerro Porteño, nota muy interesante, ya lo estábamos transcribiendo ayer en las redes sociales, lo de Ariel Martínez, que habló de todo un poco. Me gustaría, por favor, después hacer el bloque especial de Cerro, pero vamos con esto que tiene que ver netamente con lo informativo, ¿verdad? Porque hay tanto que contar en 109 años de historia del Club Cerro Porteño, sin dudas. Juanma, pero vamos a la cuestión de lo que hoy atañe a la actualidad del Olimpia. El caso Jan, el caso... Cerro. ¿Yo qué dije? No, Cerro, pero no, porque estábamos hablando con el quilombo este de Olimpia, perdón. Cerro. Entonces, la cuestión de Jan, por ejemplo, y otros temas como el de Pulpito que abordaste con Ariel Martínez, directivo del Cerro. Sí, muy interesante realmente porque hace rato no teníamos declaraciones oficiales de los directivos del Cerro Porteño y ayer fue una ocasión brillante para conseguir ese tipo de declaraciones y aclarar un poco el panorama. La situación de Ángel Caroso Lucena, lo de Alexis Duarte, la situación del propio arquero Jan, que son temas muy importantes y que al hincha de Cerro Porteño le interesa muchísimo y está expectante a cualquier novedad que pueda surgir. En cuanto a orden de preguntas, arrancamos con lo de Jan Fernández, por esta situación, esta especie de rumor que se generó en las redes sociales, que Libertad estaría interesado en este caso en el arquero Jan. Descartó totalmente esa posibilidad el doctor Ariel Martínez, y también es como que refleja una muy buena relación entre Cerro Porteño y el San Pablo, el dueño del pase de Jan Fernández, que no hay inconvenientes en cuanto al acuerdo que puedan llegar estos dos equipos en caso que Cerro Porteño y el propio arquero Jan quiera quedarse, pero va a ser muy importante lo que el interés que tenga Jan finalmente en quedarse, en continuar su carrera por lo menos por una temporada más en Paraguay y en Cerro Porteño específicamente. Prácticamente lo confirmó en cuanto al acuerdo que pueda llegar de Cerro Porteño y San Paulo, y ya la pelota está en la cancha del arquero, de la decisión que pueda tomar a fin de año Jan Fernández si quiere continuar o no en Cerro Porteño. Siguiendo el hilo de nuestra información, al menos teníamos la información que el propio arquero ya le comunicó a algunos de sus compañeros que está muy cómodo y que quiere continuar. Habrá que ver si cambia algo de aquí a fin de año o cómo sería esa situación. Después, en cuanto a lo de Ángel Caroso Lucena, el doctor Ariel Martínez confirmó que firma 2 años de contrato más, que finalmente es hasta el 2025 el acuerdo al que llegaron con Ángel Caroso Lucena para la renovación del contrato y que se estaría dando ya en las próximas horas, así como lo anunciamos también días anteriores. Y la cuestión de Alexis Pulpito Duarte, que hasta aquí no hay nada oficial, no hay nada firmado, ningún precontrato, ningún documento que ya lo coloque a Alexis Duarte en el fútbol mexicano, específicamente en el Necaxa. En diciembre, seguramente, cuando se abra el mercado de pases, Cerro Porteño va a seguir estudiando todo lo que tiene que ver con las ofertas que llegan por este futbolista, que en este último mercado fue muy cotizado, muy solicitado. Sondeos de Tigres de México, Talleres de Córdoba y el Necaxa, está esa posibilidad. Así que habrá que seguir también la pista de Alexis Duarte, pero Ariel Martínez dijo que en diciembre sí, a lo mejor ya se concreta alguna operación de transferencia. ¿Te parece, Juanma, si escuchamos a Ariel Martínez? Sí, va a ser muy interesante escucharlo al vicesecretario que tiene hoy día el Club Cerro Porteño y también miembro del Departamento de Fútbol. Sin duda es un partido clave. La derrota de Guaraní, hay que ser sinceros, nos dio de nuevo chances. Vamos a encarar este partido como corresponde. Es un partido bisagra, si se quiere. No podemos perder más puntos. Tenemos que ganar, tenemos que acercarnos a la punta y esa es la obligación que tenemos en Cerro. Este campeonato hay que pelear hasta la última fecha y tenemos esa obligación. Aprovechando, doctor, ¿le sorprende un poco que le está costando un poco a Cerro Porteño sumar a 3 jugando aquí de local?
Y la verdad que fueron 3 partidos muy diferentes. Obviamente cosechar un partido de 3 de local es una muy magra cosecha, ¿verdad? Pero fueron partidos diferentes. Lo del domingo o el lunes, creo, de Guaraní nos dio chances, pero duelen más los puntos que se perdieron. Entonces ahora ya no hay crédito, hay que salir a ganar todos estos partidos, y el del domingo es un partido muy importante, muy difícil. Libertad tiene un gran plantel, viene de quedar fuera en Copa y seguramente va a jugar con todo contra nosotros. Doctor, ciertamente quizás mirar para adelante y hay un campeonato en medio todavía, pero en algún momento usted dijo: mi deseo es que Arce sea como fue Ferguson en el United, pero en Cerro Porteño. Y Arce tiene contrato a vencer hoy en diciembre. ¿Cuál es la situación entre comisión directiva y entrenador hoy respecto a esa situación? Nosotros siempre hablamos con el profe. A mí que me toca estar muy de cerca con el cuerpo técnico, pero también los demás vicepresidentes, Juan José, el presidente Raúl. Estamos muy de cerca siempre con él, y aquella frase que yo había dicho de que queremos que sea Ferguson, que se quede por años en Cerro, porque creemos que es una persona capaz de llevar a cabo ese proceso que siempre queremos y que lo estamos llevando a cabo. Sin duda hoy el plantel de primera tiene más de la mitad de canteranos, y ese proceso lo lleva adelante Chiqui Arce con su cuerpo técnico, y Chiqui es un hombre de la casa, alguien que conoce Cerro, que conoce la institución, que conoce la idiosincrasia del cerrista, y esa frase que había dicho hoy está más vigente que nunca. Para hablar sobre el tema ya. Las relaciones con el San Pablo son muy buenas, y parte de compañeros como el doctor Agüero, que tiene relación con su director deportivo, o uno de sus directores deportivos, que es Lugano, que jugó en el club, que coincidió con algunos de mis compañeros de directiva, así que la relación con el San Pablo es muy buena en ese sentido. Acá lo más importante es que el jugador quiera seguir en Cerro, y en ese sentido creo que estamos muy bien encaminados. Él está muy contento, recibe el cariño de la hinchada, no solo en la cancha, sino que paso a paso, en cada salida que tiene, así que hoy es muy importante para el equipo, es muy importante para el plantel. Es una persona muy querida por todos en el club, y bueno, depende de él en primer lugar, y yo creo que si él se quiere quedar como nosotros queremos, vamos a sentarnos y solucionar el tema en poco tiempo. La prioridad la tiene Cerro Porteño, doctor. Hago esta consulta teniendo en cuenta que en estos días se habló también de que supuestamente un equipo aquí del fútbol paraguayo quiere contar con Jan Fernández. Cerro tiene la opción al vencimiento o antes del vencimiento, no recuerdo el plazo ahora, tiene la opción, puede hacer uso de esa opción. Y yo creo que estamos bastante bien en ese sentido. Él está contento con nosotros estamos contentos con él, y es cuestión de sentarse a hablar cuando llegue el momento. Estaríamos hablando de que Cerro Porteño se ve en la situación de tener que hacer el esfuerzo económico, o quizás la buena relación con San Pablo puede llevar a abrir una puerta de otro tipo de salida, pero que finalmente él permanezca en el club, doctor. Acá lo más importante, como dije antes, es la intención o lo contento que estamos nosotros con él, y lo contento que él está con nosotros, y reitero, la intención de él de continuar va a ser la clave. Después con San Pablo nos podemos sentar a buscar la forma para que él continúe, puede ser haciendo uso de la opción, puede ser extendiendo el préstamo, eso ya lo decidiremos después. Reitero, nosotros estamos muy contentos con él, y creemos y lo vemos así, que él también está muy contento en el club, y creo que eso facilita muchísimo las cosas. Insistiendo nada más, doctor, porque dijo algo muy importante, con San Pablo después podemos negociar y no hay problema, o sea que hoy principalmente es Jan, si la intención que él tiene, y después no habrá problema de negociar seguramente, doctor. Sí, yo hablo con él siempre y está muy contento, ¿verdad? Es cuestión de sentarse a negociar, a ver sus intenciones. Él tiene su familia, obviamente, él está en un país fuera de su país, son esas cuestiones personales de él en cuanto a su comodidad o no en el país, en la institución, lo que va a ser determinante, y hoy creemos que él está muy cómodo, está muy contento, está rindiendo a un altísimo nivel y tiene el cariño de toda la hinchada, y bueno, eso yo creo que es va a ser muy determinante. Reitero, la forma,
el proceso que se va a llevar a cabo yo creo que pasa a ser secundario en este momento. Hablando de voluntad entre partes y llegar a un acuerdo, algo que pareció hacerse largo al final, lo de Ángel Cardoso Lucena, ¿es algo que ya está, ya hay un acuerdo firmado? ¿En qué situación está la renovación de Pica con Cerro Porteño? Nosotros tenemos de palabra totalmente arreglado con él. Hace minutos de nuevo estábamos hablando de eso. Es cuestión de... Él tuvo el problema de la lesión, estuvo en la selección, volvió. Entonces, yo creo que en los próximos, muy pronto, no quiero decir horas, vamos a tener noticias en ese sentido. La situación de Pulpito Duarte, doctor, ya está como para arreglarse su salida a Cerro Porteño para el año que viene. No, todavía no hay nada cerrado. Hay muchísimo interés de muchos equipos. Creo que es un jugador que tiene una proyección ilimitada. Lo que está mostrando a tan corta edad y en tan poco tiempo en primera habla de un jugador de muchísimo nivel y que obviamente genera mucho interés de varios clubes. Y hay conversaciones, pero todavía no está nada firmado. Actualmente Lucena tiene hasta junio del 23. ¿Sería hasta diciembre del 24 o junio del 24 manteniendo los derechos económicos entre Cerro y Libertad? ¿Va por aquí la cuestión? Sí, él tiene hoy contrato por 2 años más, hasta julio del 23. Serían 2 años más lo que estamos hablando. O sea, hasta julio del 25. Hasta julio del 25 sería. Sí. Sería entonces un contrato de 4 años a partir del último mercado de pases, que fue en julio-agosto. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate terere. Y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945. Trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685, UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Cerámica Itagua. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, quality for life. La nueva olla Surana gana Cerro 4-1. Carnaval Azulgrana, golea el Ciclón, explota la nueva olla. ¡Es fiesta, escuchen!
lo quiero escuchar a Gabrielito. Señores, va Churín, 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 Churín. Ravelo se anticipa 5 la edición, cierra el partido. No va Cerro, ahí está Josué, entrega bien, va al centro, la pelota. Cecilio alcanza el disparo. ¡Gol! Que si no se sufre, no vale. Cerro se complicó en la complementaria, pero no contaban los colombianos que seguía en cancha Cecilio Domínguez. Vaya noche del 10 del Ciclón, la noche de la consagración. En un futuro, cuando pregunten por un partido de Cecilio, no va a ser el de Boca, sino este contra los colombianos. Chelo mete el centro y estaba decidido de sacar el disparo. Lo sorprende a Zapata y genera el delirio de todo el estadio para que Cerro Porteño vuelva nuevamente a la zona de clasificación. 46 segundos, tiempo para Arias. ¿Aguantarán los corazones? Lo cierto es que tiene que sonar la música de Cecilio hasta el amanecer esta noche para el recuerdo que está teniendo el número 10, que está teniendo Trincha de Cerro, que se autoconvocó, que creyó, que pensaba que estaba al frente de otra eliminación, que miró cómo ese centro del Chelo Tigarribia se desviaba levemente en un colombiano, le quedaba a Cecilio y este en 2 actos paró la pelota, le cruzó el balón inalcanzable para Zapata y salta el público de Cerro porque se va a cuartos. El gol de Cerro Porteño Domingo. 43 minutos. Segunda etapa, Bruno. Tercer gol de Cecilio Domínguez, el 13º de Cerro en la Copa Sudamericana, el 5º que recibe Santa Fe. Sos mi alegría. Yo daría la vida por vos. Porque vos, desde chico sos mi enfermedad. Será que nunca me quiero curar. Y aunque nadie lo pueda entender, yo te quiero ver campeón, chico, chico.
va a encargar de disparar. Boca del área. Señoras y señores, Fabro, atención con este remate. Levanta el volumen, prepara tu garganta, Fabro. Prácticamente para salvar y reflotar a Cerro. 7 puntos abajo, 5 puntos abajo. Llega una finalísima y Cerro los Ciclón, el gigante de Cerro Porteño, señores, para demostrar su casta y para demostrar que en su centenario no le pueden robar este campeonato. Fabro y su genialidad lo grita el hincha de Cerro, lo grita el pueblo. Olimpia 0, Cerro campeón de la Apertura 2012. Una clase magistral de Jonathan Fabro de cómo hay que pegarle a un tiro libre desde esa posición. Una barrera que estaba bien puesta. Silva que hace lo lógico, espera sobre el segundo palo y Fabro le da, recordando aquel remate quizá con más potencia frente a Colo Colo, con un significado similar en cuanto a la euforia. Esta vez la comba pura, la comba perfecta. Martín Silva queda parado, rendido ante la evidencia de un remate sensacional de Jonathan Fabro, el mismo que sacó al equipo de la O cuando Olimpia venía apretando, con esos 2 contragolpes. Golazo de un jugador que vino para esto, para brillar, y en un solo remate explica por qué Cerro insistió tanto por él con este inminente campeonato, con el golazo del número 17. Daniel, como Juan Manuel Bataglia o Francisco Chiqui Arce de otras décadas. Qué tiro libre, qué perfección en los pies de Jonathan Fabro, porque no es común ver que un balón supere con tanta claridad a la barrera e igual no le dé chance alguna al golero rival. Ocurrieron ambas situaciones para que Cerro Porteño ahora sí se encuentre demasiado cerca de lo que hace exactamente una rueda era una utopía, era una quimera, cuando en Ciudad del Este el eterno rival se llevaba los 3 puntos. Era mirar cómo reorganizarse y buscar un segundo semestre entre Sudamericana y Clausura, y en esta fecha 22 de este segundo domingo de julio de la Apertura, Cerro se está consagrando campeón con este verdadero golazo y amplía la ventaja para tratar de generar tranquilidad luego del susto de la jugada anterior de Paredes y consagrarse campeón en el año de su centenario. El gol de Cerro Porteño. A los 20 minutos, sí, la segunda etapa. Es el gol 352 del torneo, Apertura 2012. Sexta anotación.
presentación de Jonathan Fabro, La Competencia. Cerró sus sentimientos de corazón con Gama Huevo, porque al cerro lo queremos es campeón. Y Olimpia, che, vos ya sabés que este año fracasa otra vez. Y Olimpia, che, vos ya sabés que vos vas a poder. Nosotros tenemos que dar ese paso, ¿verdad? No esperar que los dirigentes nos busquen. Nosotros, por lo que ha hecho, especialmente yo, por lo que ha hecho por mi persona, el Cerro Porteño, ¿verdad? Que gracias a ellos, todo lo que estoy en la vida, pues yo no tiene precio para mi Cerro Porteño. Así que, querido amigo, cualquier cosa vamos a hacer para poder ayudar, ¿verdad? Si hay esa necesidad, no hay ningún problema. Nosotros tenemos que dar ese paso, ¿verdad? No esperar que los dirigentes nos busquen. Nosotros, por lo que ha hecho, especialmente yo, por lo que ha hecho por mi persona, el Cerro Porteño, ¿verdad? Que gracias a ellos, todo lo que estoy en la vida. ¿Qué significa Cerro Porteño para su vida? Todo. A los 14 años cuando llegué en el club, pues me dio piezas, me dio cama, me dio comida, me dio profesores y eso para enseñarme, para poder mejorar mi calidad futbolística. Y profesores, directores técnicos, ¿verdad? Todo eso yo tengo que ser agradecido, porque aquí aprendí todo, mi vida, todo lo que yo he aprendido en el Cerro Porteño, especialmente en los ceristas. La casaca del Cerro Porteño cualquiera no puede decir, es pesado. La casaca del Cerro Porteño, el compromiso que uno tiene es pesado. Nuestro pueblo cerrista es pesado, pesa. El pueblo cerrista ahí arriba, hermano. Para eso hay que tener personalidad, hay que tener categoría como futbolista, ¿verdad? Haciendo tu trabajo, ¿verdad? Pues yo le voy a decir, por ejemplo, no siendo menospreciando a los otros equipos, pero verdaderamente ese equipo del 72 que tuvimos nosotros, muy pronto fuimos transferidos la mayoría en Europa, algunos en México, otros en Argentina. Ese equipo no tenía rival, que quiere decir que nosotros podíamos haber conseguido los títulos si no había esa transferencia de la mayoría de nosotros, como 5 o 6 años. Legalmente nos divertíamos jugando al fútbol, nos divertíamos y hacíamos espectáculos. El fútbol de Cerro se ha caracterizado siempre a eso, ¿verdad? Y en esto lo que estoy viendo, estos últimos, estamos perdiendo un poco eso. El pueblo cerrista está acostumbrado a irse al estadio confiado de que su equipo va a ganar, sí o sí. Y nosotros también sabíamos eso, sabíamos que teníamos el respaldo del Cerro Porteño y que teníamos la obligación de demostrar y rendir en la cancha, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, no es fácil para los jugadores, por ejemplo, que se contrata de otro lado, de venir inmediatamente también a rendir, porque el peso que uno tiene encima de ellos, que es la hinchada y la obligación de ganar, pues es grande, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, pues, creo yo de que hay que volver a hacer un poco un proceso de trabajo como ha hecho el coronel Pablo Roca. Señoras y señores, bienvenidos a la nueva Ola Azulgrana, General Pablo Rojas, Estadio de la Capital de la Nación. Disfruten del clásico paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia. Partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato de clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La voz del estadio de Cerro Porteño presenta la formación titular de los equipos. Conformación del equipo de
un adorno ante tanta genialidad de Fabro. Pesa el escudo de Cerro Porteño. El pueblo está de fiesta. El ciclón campeón. Cerro vino remando desde abajo, desde lo más abajo que se puede pensar. Y le alcanzó nomás a Olimpia. Y ahora le está arrebatando el título. Y ahora Cerro lo festeja. El pueblo está de fiesta. La capital del sentimiento. Hoy va a ser fiesta. No se preparan los festejos antes. No se prepara. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En Electrovan estamos de fiesta y queremos festejarlo contigo. Por el mes aniversario tenemos descuentos y premios importantes. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a www.electrovan.com.py y entérate más. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Llegó octubre con estos super descuentos donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo sin inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 1, show en vivo de Latin Lovers, barra libre de tragos. Final de torneo de Big Bingo, 12 millones a las 20 horas. Final de torneo Tragamonedas, 2 millones de guaraníes, 21 horas. Sábado 2, DJ Johan en vivo, 17 horas. Degustaciones, sorteos hasta 1.500.000. Promociones por el mes de Halloween. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial a tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues a donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96, el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la S de salidas, con la familia y amigos, a un lugar lleno de experiencias para compartir y disfrutar. Te esperamos todos los días para celebrar juntos nuestro aniversario. Entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Vení a disfrutar con nosotros. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la
Yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta arcoiris, otro golazo de arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades. Sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé con la calidad de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Bristol, ven a Bristol y aprovecha las super ofertas en heladeras. Todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas. Heladera Whirlpool, frío seco inox de 400 litros, precio normal, 18 cuotas de 511.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 319.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso. Pechugón lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos con un agregado especial que están rellenas con queso, lo que da a este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de 9 unidades, unos pocos minutos en el horno o freidora y ya está. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. Son las 17, marca acá la hora del... Esto ya es ancho perfil prácticamente. Mirá lo que es, Eric. Ancho perfil viajó a Ciudad del Este, ¿verdad, Ariel? Están en... Sí, vienen a Ciudad del Este. Marini con Choco. Mira qué lindo eso, Estarán ahora... Si alguien le ve a... brasilero por ahí. Marini Camila, algunos clubes brasileños, digo. Que compre la camiseta de Bragantino, no sea malo. No, pero no creo que consigan esa camiseta ya. Mineiro le gusta el O sea que ya debe estar. El Atlético. Ya debe estar. La de Bragantino. En Ciudad ya debe estar ya. Yo me acuerdo que el día siguiente de Chapecoense en el estadio ya apareció en la camiseta verde, ¿verdad? Pero esa era emotiva y todo. Tipo Sao Catalo cuando le ganó a Caolito el primer partido. Ser. Apareció ya la camiseta vendiendo. No se pierde nada. En Ciudad del Este ya debe haber una furia de Bragantino. Y con lo de uno de los clubes de moda ahora. Y con lo de Atlético Paranaense ayer confirmando su clasificación a la final. Imagínense que vamos a tener 9 equipos brasileños en la Copa Libertadores del próximo año. Ya está confirmado esto. Y había leído un tuit donde mencionaban, van a decidir cuál es el que queda fuera de los cuartos de final de la Libertadores el año que viene. Dice que son 9. Entonces, te cuidas y cuartos de final ya van a jugar entre los 8 y van a definir cuál es el 9º que no va a entrar a la fase de cuartos de final. ¿No sé que hay un récord de Flamengo en lo último? Esta es la tercera Copa Libertadores seguida, ¿verdad? Campeón, después que iba fuera con Racing. Sí. Y ahora llega a la final y es un récord de premio que recibió en dólares, sumando las 3 copas. Estaba hablando que ellos se habían puesto una meta, la directiva de cuánto quería y superaron ampliamente la meta. No, fíjate, con los premios en dólares que ganaron en las 3 copas de ahora. Sí, en penales. Sí, una actuación histórica del arquero chileno. Arias. Sí, y fíjate que lo que hoy es la planificación, porque charlábamos con Pedro Balota y compañía. Mineiro, antes de la semifinal contra Palmeiras, ellos ya lograron el objetivo económico. O sea, ellos ya recaudaron lo que pensaban recaudar, porque llegaron a la semifinal de la Libertadores, llegaron a la semifinal de la Copa de Brasil, pueden seguir y están punteros en el Brasileirão. O sea, para dimensionar un poco cómo se piensa. Yo no sé si acá los Olimpia, Cerro Libertad dicen, tal año mínimo tenemos que facturar de premio deportivo, o es a lo que venga. Vamos a los detalles del campeonato. Teníamos el especial de Cerro Porteño. Después le quiero hacer una preguntita breve a cada uno, por favor, sobre Cerro. Blas Riveros, acá tengo una información. Llámala a Johnny, por favor.
Ah, ya. Tengo... Llamala a Johnny, por favor. Johnny. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, ¿estás recibiendo...? Sí, señor. Bueno, vamos a adelantar esto, por favor. Es muy importante porque tiene que ver con la selección paraguaya y después vamos a lo de... A lo de Olimpia, que juega obviamente el 12 de octubre. Vamos a repasar la fecha. Vamos a repasar la fecha. Cayó a Tirá 3-1. General Díaz, ya descendido, le ganó 3-1. Tirá, increíble ese. Tirar 43 puntos. No, a ver, tenemos la tabla ahí. Sí. Ahora el que puede aprovechar esta Tacuarí, Y General Caballero 64, Resistencia 51, Tacuarí 49. Espera, despacio nada. Espera, olvídate de General Caballero. ¿Quién quiere? ¿Cómo está? Resistencia 51. 51, después. Tacuarí 49. O Tacuarí. Tacuarí, bueno. Ameliano 46. Suben Resistencia y Tacuarí por ahora, Ameliano a la promoción. ¿Y Atirá? Atirá tiene 40 y quedó en 43. Hubiese subido a 46 y ganado. Ahí está, mira. Y perdió contra el último. El descendido ya está General Díaz. Sí. ¿Y Tacuarí ahora con quién juega? Déjame ver un poco. Espera, mira bien tu fichero. Vamos a adelantar esto, por favor. Atención. Vamos a adelantar con Johnny. Anticipo, señores. Vía Juan de Dios. No, ponerle Johnny, por favor, Twitter. No le ponga Juan de Dios. Como corresponde. Hablamos ya de la fecha de Olimpia 12 de octubre. Ya prácticamente está confirmada esta noticia. Johnny, lo último sobre Blas Riveros. Sí, señor. Hay que decir que legalmente el futbolista será liberado. Acuerdo entre APF y el club para que Blas Riveros sea liberado y pueda tomar el ritmo futbolístico para el mes de noviembre. Pero entonces, así como están las cosas, ya no viene Blas Riveros. Ya no viene Blas Riveros, no será parte de este combo. Argentina, Bolivia, Chile, el ritmo futbolístico para el mes de noviembre, acuerdo APF y su club de Dinamarca. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos con el equipo que prepara Olimpia de detalles. ¿Qué hora arranca hoy? 19:30, ¿verdad? Comienza Olimpia 12 de octubre. Sí, señor. Bueno, tenerlo de 12 de octubre también. Claro. Tenerlo a la intermedia. Ayúdame, Ariel, por favor. Toda la variedad en aceros, hierros en general. Encontrarás en Hierro Mat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, moldetejas y termoacústicas. También disponemos ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamado o videoconferencia al 021-2887-1000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con Era Real Estate Paraguay.
Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como Era Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guaira Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseño, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiorio de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Bueno, antes de ir, perdón Johnny, discúlpame por favor, vamos a ir a lo de Olimpia. Olimpia mucho no hay, Balota nos adelantaba esta noticia, por favor. 12 de 14 integrantes de los miembros de la comisión directiva de la Olimpia no aceptarían el balance 2020 de la era Trovato Brunote. Esto nos dijo Balota. ¿Tenés al aire, Obi, por favor? Hay muchos temas, entre ellos tenés el caso de la fundación, tenés el caso de la deuda, todo el mundo sabe que son deudas millonarias, números totalmente fuera de contexto. Hoy la misma comisión directiva no está de acuerdo en el manejo que hubo. Vamos a tener que exponer las razones y el por qué no estamos de acuerdo con los números que se puedan exhibir, ¿verdad? Ese desacuerdo es de la mayoría de los directivos del Olimpia. De 12 miembros. ¿De cuántos? De 13 o 14. Perdón, 12 de 14 no están de acuerdo con el balance del Olimpia. Con el balance del Olimpia. Estamos hablando del balance del ejercicio 2020. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, dicho esto, vamos al tema netamente futbolístico. Entonces, descartado Blas Riveros. Repito, no vendría. Ya hay un acuerdo o está hablado entre APF, Johnny, y el equipo del Brøndby de Dinamarca. No habrá ninguna para que él no va a haber nada. Entonces el jugador vendría para noviembre. Se dice, tiene razón, fortalece los entrenamientos y en noviembre está bien físicamente y con ritmo. Bueno, que se pongan las pilas, ¿no? Otro papelón más. Pero mira que Berizzo, se parte de las elecciones. Berizzo ya estuvo en convocatoria con Bielsa. Pues ¿sabes 4 años. Cuando se habla de la inexperiencia, digo. Ya sabe de convocatoria. ¿Sabes qué me dijeron ahora? Lo último también es que lo de Blas Riveros era para hacer, ¿cómo se llama el famoso? Grupo. Hacer grupo. Pero no por eso. Es que vos te pones a pensar, ¿y quién es el otro lateral izquierdo que nos queda ahora entre los convocables? Porque a nivel local no se dio todavía la lista. Si se lo traía. ¿Y quién tenemos lateral? Pero si se lo traía. Si es el argumento peor. Juan Escobar, ¿cómo pasaba para hacer grupo? No íbamos a tener tanto problema como tuvimos lateral a la derecha. Claro, o sea se va a hacer grupo. Vos para hacer grupo traes un suplente que no está jugando. Pero acá estamos restando un cupo. Está complicado el tema. Bueno, ¿quiénes quedan del lateral izquierdo? Johnny, vos tenés la nómina a mano. Hay que prender una vela a Arzamendia, que suele lesionarse. Porque Martínez ahora está... Gallardo habló y dijo que mañana juega River. Tito Torres. El domingo. El domingo. Que dijo que probablemente Héctor David Martínez no llega para ese partido. Ahora dijo Gallardo. Habló hoy, hace aproximadamente hora y media, habló Gallardo en conferencia de prensa. David Martínez sufrió una lesión, vino con vino resentido después de su competencia de selección y bueno, y todavía no se pudo recuperar. Así que seguiremos esperando su evolución, pero es muy difícil te diría que imposible que el domingo esté. David Martínez. Ahí está, Héctor David Martínez. Yo no sé por eso. Y ahí va a ser Alonso que puede ser utilizado en todo caso, porque convengamos también, muchachos, que contra Argentina nosotros no vamos a salir a atacar a la Argentina. Claro, o sea, y más ahora que, como dirían los españoles, cogió ritmo Messi otra vez. ¿Viste lo que fue la jugada con Mbappé, hermano? Hay una pantalla, o sea, un teléfono celular
¿Grabó? que grabó desde la gradería, ¿verdad? La jugada de frente, y vos lo ves a Messi viniendo, porque te traiciona mucho la televisión, ¿verdad? ¿Verdad? Vos viste la jugada, viste la imagen, y vos sabés que el hincha relata y viene Messi, pero una velocidad, y después el pase a Mbappé y de taco, y después cómo resuelve, o sea que, y vos ves la visual y vos decís, ¿cómo carajo Messi metió esa pelota ahí? Por eso se le paga lo que se le paga a estos tipos. Extraordinario. No, pero la lectura que tiene Mbappé es extraordinaria. ¿Mbappé qué hace? Mbappé arrastra una marca y deja ese espacio para Messi. Claro, pero le deja con el taco. Lo que pasa es que Messi llega a una velocidad y coloca la pelota muy difícil a esa velocidad colocar la pelota. Vos te desahogás con un remate fuerte ahí, no colocar la pelota. El tipo, y algo que muchas veces cuando le vimos jugar así en vivo, en directo, me parece que se desliza. Él tiene una forma de correr que parece que se desliza. Sí, no es una corrida tipo normal. el famoso, ¿cómo se llama esto? Va, que camina sobre el agua. Parece que... Sí. ¿En serio? Así, no. Parece una forma... Pero por algo valen lo que valen. Perdón, el tiempo es nuestro problema siempre. Muchachos, el gol de Cristiano Ronaldo. Ustedes vieron, porque, te quiero decir nomás algo, Dani. Porque estamos hablando el gol de Cristiano Ronaldo. Todo muy lindo, pero nuestra situación médica es calamitosa. Perdón. ¿Por qué valen lo que valen estos tipos? Perdón. Yo digo Cristiano Ronaldo, para atender lo que hace. Para el lateral izquierdo. Sí. O sea, Alderete está jugando muy bien en central, Yo sé que es difícil mover a Alonso. Lo tenemos Alderete también. Está jugando muy bien en central. Claro, tenés razón. Sí. Tenés Arzamendi, Alderete y Junior Alonso. 3 que pueden ser el lateral izquierdo. Hacerle jugar a y después con Gustavo y Junior lateral y punto. Exacto. Y a nivel local, ¿quién tenés? Tito Torres. Bueno, está bien. No, quiero decir nomás lo siguiente y ya me callo. Esa jugada de Cristiano Ronaldo sobre la... ¿Vos sabés lo que es? Era esa jugada y se acababa el partido. ¿Verdad? Recibe Cristiano Ronaldo, le baja de cabeza a Lingard, ¿verdad? Le devuelve y el remate de Cristiano Ronaldo. Pero ¿a qué voy? Que la frialdad que tiene Cristiano Ronaldo para que sobre ese tiempo de juego, empatado el partido con la presión, porque mira que si no ganaba ese partido Manchester, ¿sabes qué? Un punto iba a tener. Barcelona está sin puntos ahora en la Champions. Bueno, hasta en un momento cuando estaba perdiendo, porque Atalanta había ganado antes del partido, frente al Young Boys, 1-0, cuando mete Villarreal, Manchester estaba 0, sin puntos en su grupo. Y Cristiano Ronaldo, si era otro, cabeceaba a lo mejor directo al arco. Buscaba directo. ¿Qué hizo él? Una frialdad. Le baja la pelota al compañero, Lingard, que porque es joven, le devuelve y lo liquida a Cristiano Ronaldo. Pero, a eso voy, la jerarquía que nadie puede regalar plata. ¿Por qué crees que a Messi... ¿Estás hablando del gol ese que el arquero no cubrió bien? ¿De qué vos estás hablando? De lo del Ronaldo. El último partido contra Villarreal. Están hablando de la misma jugada. Ya no trae, fue más el arquero que... No, yo me voy. Yo no recuerdo, yo no vi el gol y él está maravillado de decir se lo comió el arquero. No. Salomónicamente, las dos cosas ocurrieron. Yo voy. Johnny, no, corten el micrófono. Bruno. No, con CR7 y Messi no se metan. Pero está todo muy lindo. Son unos genios los tipos. Nosotros nos vamos al Mundial con CR7 y Messi. Entonces, lo que quiero nomás cerrar es... Me preocupa inclusive lo que dijo Gallardo allí. Que no se vuelva una especie de rumor guión en el círculo del fútbol. Che, ¿cómo es lo que practican en la selección de Paraguay? Voy a citar 2 casos. Ya tocamos el tema de Piri Amota, Cubas, Beto Espínola, David Martínez y Lorenzo Melgarejo. Lorenzo Melgarejo fue a la selección y recién en el partido de anteayer jugó. Lo escucho a Gallardo y dice, volvió de su selección, luego ya medio... Él ya vino medio averiado, dijo. O sea... Poné poco otra vez lo de Gallardo, perdón Dani que te interrumpo. Poné poco otra vez. Perdón Federico. No, que ya vino y de eso estábamos hablando antes. Para escuchar el audio. Se pierde con River y se puede perder con otro partido. Y ojo con el tema de la selección. Por eso yo le decía a ustedes cuando
hablamos de Rivero, ojo con Martínez, antes de escuchar a Gallardo. Bueno, espera, el domingo es River Boca a las 4 de la tarde, muchachos. Estamos hablando del clásico de fútbol argentino. Ponelo al aire. David Martínez sufrió una lesión, vino con vino resentido después de su competencia de selección y bueno, y todavía no se pudo recuperar. Así que seguiremos esperando su evolución, pero es muy difícil diría que imposible que el domingo esté. Bueno. Iba esto, por eso citaba lo de Lorenzo Melgarejo también. Que vos te lesiones en tu club, bueno, cosa del club. Pero estamos teniendo casos que uno se resintió, que el otro se lesionó, y no estoy citando lo de Beto, que se vio a los 5 minutos en Quito. Que esto de, estando en la selección 10, 14 días, el del club diga, mira que volvió, ni siquiera estoy citando lo de Pica Lucena, que se hizo todo un drama con lo de Cerro. O sea, que después no digan entre los técnicos, uy, en la selección Paraguay parece que, no sé si lo descuerean o qué pasa, porque profesionales están diciendo, y volvió medio mal de la selección. Johnny, tenés... Perdón, sí. ¿Y Almirón en la Copa América? Que Almirón en vez de Almirón en lugar de descansar jugó y se lesionó. ¿Se acuerdan? Sí, tenés razón. ¿Sí? Sí. Bueno, Johnny, estamos un poco apretados de tiempo, por favor, te pido. ¿Podés darnos la configuración de Olimpia? Está confirmado Olimpia hoy para jugar frente al 2 de octubre 19:30. ¿Dónde se juega el partido, muchachos? En Itagua, ¿verdad? Para uno. Para uno. Bueno, decime, Johnny, por favor. Sí, señor, rápidamente porque el tiempo solo. Aguilar, Otálvaro, Alcaraz, Salcedo, Tito Torres, que para mí tendría que ser convocado. En medio campo, Alejandro Silva, Adelio Zárate, Jordan Santa Cruz, presencia de Ramón Sosa, Derlis González y el 24 Roque Santa Cruz. Este sería el equipo de Olimpia para medir al 12, 19:30 en el Boca para uno, arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. A la vuelta, el repaso de los partidos. Tenés ya lo de la intermedia también, Ariel, por favor. La primera división. Tenemos fútbol hoy. Mañana se juegan 2 partidos y el domingo otros 2 partidos. El domingo hacemos los 2 partidos, Ariel. Así que vos tenés que agradecernos y, no sé, parte de tu sueldo, donar con Chum, Federico. Me hubiera gustado transmitir un nuevo partido, pero bueno. Está abierta la... Bueno, impresionante. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré, que no te falten 2 hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias
Catedral, amamos cuidarte. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con UPISA. UPISA, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el modo habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. Crédito Amigo. Bueno, a ver, quiero preguntarle, muchachos, brevemente, por favor. ¿Cuál es el episodio? Y después repasamos lo de la primera división, lo de la intermedia. Clasificó Paranaense, pleno brasileño. 20 y 20, ¿la fecha cuáles son? 20 y 27. Sábado. De noviembre. El tercer y el En cuarto Montevideo, sábado. en el Estadio Centenario. Bueno. Federico, un episodio alegre que recordás de Cerro Porteño. Así es el famoso top of mind, que te viene así lo primero en la mente, que vos decís, caramba, qué partido de Cerro, o un episodio, un hecho, una anécdota, algo. Ariel, Dani. Lo que pasa es que... Yo tengo uno. Hay que haber estado en la cancha. Yo tengo uno. Lo de Fabro fue sensacional en Chile, pero todo lo transmitimos por TV, ¿verdad? Era diferente. Estando en la cancha, creo que hubo varios episodios importantes, grandes victorias. Partido que dio vuelta. Vos me preguntás, una de las cosas más lindas que le pasó al hincha de Cerro fue aquel 3-0 contra Peñarol, por ejemplo. Cuarto de final. Cierto. Peñarol era quíntuple campeón del fútbol uruguayo, jugaba Bengochea. ¿De qué año estamos hablando? 98. Y vino Peñarol, trajo un montón de gente, me acuerdo. Y había ganado 2-0 Montevideo, cuarto de final. Y acá lo van a Cerro 3-0. Y con un golazo de Dominguín, de tiro libre, enseñándole al propio profe Bengochea. Ese partido fue inolvidable, me acuerdo. Fue el mismo día que le ganó Delgado a Zambras. A Zambras, ¿la verdad? Sí, y bueno, ese partido me preguntás y te hablo de un partido cuarto de final, Pero para mí fue inolvidable por todo lo que representaba, me acuerdo, ese Cerro Porteño de 1998, que después queda insólitamente eliminado contra el Barcelona de Guayaquil, cuando tenía para jugar la final con Vasco da Gama. Vos sabés que pero yo me no... preguntás así, como trabajando en la cancha. No, está bien. Trabajando en la cancha y te digo rápido ese. Pero vos te vas a lo futbolístico, lo mío por ejemplo no es futbolístico. ¿A vos qué es lo que te marca? Futbolístico, lo que fue el festejo de los 100 años fue sensacional. Acá, perdón. Me hace recordar, nos está escuchando Héctor Blanco. Ah, mira, un saludo a Héctor. Primero dice, sí, señor. Ay, claro, dale pues dale. Me acordé de Dominguín, Héctor. La otra vez me acordé de la dupla que hacían con Bortanova, impasable. Saludos, Héctor Blanco, sí, ese equipo me metía y estaba para grandes cosas. Tenía un goleador como Juan Ángel Paredes que, eso que estábamos hablando, todo lo que le pasaba cerca convertía en gol. Increíble la eficacia que tenía y un equipo que defendía muy bien. Así que gran saludo, Héctor Blanco, para vos. Ayer vos sabés que antes de la medianoche estaba ya preparando el tuyo, ¿verdad? Por los 109 años de Cerro. Y me acordé de 3 personas a las que yo veía, y vos sabés que la imagen que yo tengo en mi mente es del viejo estadio de la nueva olla azulgrana, ¿verdad? De la olla azulgrana, que era un pupitre así, era la ventana que vos abrías, ¿verdad? Y estaba la zona preferencial, y ahí vos le veías a toditos los hinchas, ¿verdad? Y los hinchas inclusive te podían saludar o mandarte a la puta. Una de las dos cosas. Yo me acordé, por ejemplo, de nuestro querido amigo Papá Pitufo, le decían con cariño, Weissman. Eric Weissman. Bueno. Sí, Papá Pitufo. Alfredo Weissman. Bueno, él, que siempre nos saludaba en la vieja olla, ¿verdad? Me acordé de don Carlos Montaner, un hincha pero fanático de Cerro Porteño, y me acordé también del querido Carlitos Vera, porque él, ¿verdad? Con los problemas físicos que tenía, él siempre iba a los partidos, y vos lo veías y
Me vino eso a la memoria y después la siguiente imagen en la mente que tengo es, y ahí me parece que ese es un momento que a mí realmente me emocionó muchísimo, porque yo jamás pensé que iba a ver eso. Yo dije, yo me voy a morir y no voy a ver esto que estoy viendo ahora. Y por suerte me equivoqué. Fue la noche de la inauguración de Cerro Porteño, Boca, la inauguración de la nueva olla azulana. Porque fue una noche increíble, un espectáculo nivel europeo. El estadio que nosotros entramos ahí, nosotros nos fuimos a hacer un programa especial y era todavía, se estaban los escombros, se estaba trabajando todavía, pero después cuando nos vamos a la nueva olla para la inauguración, el partido contra Boca, sí, ¿te acuerdas? Bueno, y el estadio, yo miré así, dije, cuando entré en la cabina la olla estaba cambiada, ¿verdad? Y dije yo, esto es nivel. Después miré el césped y después lo que fue esa noche cuando se apagan las luces y coordinadamente tenían en la mano un aparato, ¿verdad? Con el color azul y rojo. Y eso fue un espectáculo, una cosa que realmente a mí, yo dije, me sorprendió porque dije yo, en el fútbol paraguayo no vamos a ver este tipo de espectáculo. Y eso para mí es inolvidable. Esa fiesta que hubo en la olla, realmente fue, yo no voy y encima con esa memoria que vos decís, que la vieja olla que vos mirabas y no tenía más nada que ver con la vieja olla. Yo estoy seguro que el hincha de Cerro que está escuchando ahora la radio va a hacer memoria de la vieja olla y después vos te vas y la transformación fue demasiado grande. Y ese estadio realmente es una maravilla. Es un estadio nivel top de Sudamérica y claro, a lo mejor no vas a comparar con los estadios europeos, pero en menor escala es un estadio extraordinario. ¿Vos cuál es tu episodio, Ariel? Yo te hablé del centenario, pero en cuanto a resultados, yo creo, a pesar de que no se trataba de un equipo brasilero o argentino o uruguayo, los cuartos de final al año siguiente del ¿Pero el centenario? ¿Cuál centenario? Así, ¿la fiesta del centenario? La fiesta estuvo muy buena. La fiesta estuvo muy buena aquella vez. No, pero esa no fue que terminó con problemas, inclusive se robó la cantina, un quilombo al final. No, pero... o vos decís la previa, todo. La previa, cómo la gente recibió el acero y todo eso. Porque esa vez se llenó el estadio, inclusive el césped. Toda la valla. De ese lado. Bueno, pues eso ya es la parte final. Él está con el lindo recuerdo. No, la parte final. Estamos con los lindos recuerdos, Federico. Yo me quedo con la imagen del acero. Y vos en la inauguración perdió contra Boca sobre la hora. No, pero no, eso fue anecdotario. No. Porque ¿qué dices? Vamos a chun, hermano. Un saludo para el doctor Héctor Rojas, que está con el tema de odontología deportiva. Me dice Cerro Mineiro, los 3 goles en 9 minutos, que dice que nosotros decíamos que yo te iba a decir eso. No te dejaban relatar a vos. Hace poco pues estuvimos ahí, ¿verdad? 2019. Yo iba a Cerro Mineiro, los 9 goles. Los 3 goles en 9 minutos. Que le hace Cerro Mineiro como momento increíble. Y le hace 4. Sí, 4-1 fue, ¿verdad? Empezó perdiendo 1-0 y terminó el primer tiempo ganando 4-1. Sí, es que el hincha de Cerro, ahora que Bruno habló también, tanta gente que se fue, ¿verdad? Que no está más y que eran hinchas que vos llegabas a la cancha cuando llevaba poca gente. No hablamos de partidos internacionales. El hincha que se va siempre. Claro. Y vos llegás ahí y sacás y él está con su radio ahí. Claro, domingo caluroso. Y está ahí. Y es como que es tu reconocido, pero no te conoces. Claro. Es así nomás siempre y saber nombre después y todo. Yo tenía el asadero, me acuerdo que era uno que me informaba. Y vos sabés que falleció él y un tipo que te juro 10 años escribiendo en la radio. Y él no vio la nueva olla. No. Vos sabés que hay mucha gente que ya no vio la nueva olla. Una pena, ¿no? Un ingeniero era. Bueno, vamos con él a ver qué recuerdo tiene Chum, pero no está mal lo que dijo Ariel. Acá le están bajando la caña y dicen, va Ariel, pero por el tema de que hubo el asalto al final, pero Ariel no tiene la culpa de que haya gente y nada, está por lo único que falta que se le indique también a Ariel, pobrecito. Ya, suficiente. Bueno, mira, increíble, yo te estoy defendiendo. Yo no me acuerdo algo raro está pasando en el programa. No, fue una Juan Cancio Barreto extraordinaria. Y cuando la gente iba cantando tipo, ¿cómo se llama en Nueva York? ¿Cómo se decía la Navidad? El Año Nuevo.
y el segundero iba a paso. Ah, eso no tenemos hoy en nuestro archivo. Ese era el 10, 9, 8, Exacto, y era la 7, cero, el 100 conteo. años, exacto, y Claro, y después llegar Luz, los 100 años. Sí, sí. Gustavo Cordera, el cantante de la Versuit, también actuó esa vez. En los 100 años, domingo. Eso tenemos que tener en el archivo hoy. Vos tenés mi memory, hermano querido. Hoy, por favor, te pido. A ver, Edgar, y estamos con el señor Cham. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Comunícate al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. A ver, Chun, ¿qué recuerdo tenés? Yo coincido contigo en el tema de la reinauguración del estadio o la inauguración de la nueva olla. Los brasileños suelen utilizar la palabra patamar para cuando quieren decir ya es otro nivel, otro level. Creo que eso también impulsó ciertos efectos para que los otros se pongan, en el caso de Defensores, después los otros clubes también, porque más allá que no nos vamos a las canchas hace un buen rato. Ahora ya vamos a volver, Dani. Ya. Ahora ya estamos todos vacunados, vamos a esperar un tiempo más y ya tenemos que hablar con el doctor Brustein. Vos ya estás vacunado, Ariel. Hace rato. Dani también. Conmigo. Nosotros con Federico ayer cerramos las 2 dosis, así que volvemos a las canchas, O sea, Wilson. Lo que te quiero decir es... La pulsera, yo tengo la pulsera hasta hoy. Sí, sí, o sea... Esa pulsera era, no, yo dije aparato, era la pulsera Gracias que tenía Dios, color rojo y la azul. pulsera para... Claro. Hasta 2 en cabina permiten. Vamos a rotar con Federico entonces. O tengo la cancha nacional. 2 en cabina y 1 ahí abajo. Hay que pedir otra cabina. No, yo te iba a decir que, fíjate que ya es normal que nosotros, como profesionales locales, vayamos a un estadio de ese nivel. O sea, si no era la nueva olla iba a ser difícil. Y en lo deportivo, ese ya va a ser un desafío para la gestión actual, ¿verdad? Para que vayan renovando las anécdotas y los recuerdos. Yo creo que en el top 3 de esta década yo me quedaría con... O sea... ¿Pero cuál es tu top 1 de la nueva olla entonces? No, ese... La inauguración. Ya te dije, ese es el que está allá arriba. Arriba, ¿verdad? Arriba, sí, porque después, el segundo... Yo creo que al hincha es casi imposible sacarle lo del 2012, porque es el gol... Lo de Fabro. Claro, al eterno rival. Pero, el gol de tiro libre a Martín Silva. Claro, porque ese era un gol del título. Ese vos tenés también hoy en el memory, pero está bien. Yo te iba a decir que lo que mencionaba Federico en el tema de haber estado ya con la nueva olla, los 4 goles que hace ante Atlético Mineiro, porque todo, viste cuando vos evocas algo que vos no viviste y decís, habrá sido algo así, porque en ese primer tiempo contra Mineiro dijimos, capaz lo del 73 fue así, con la famosa actuación del equipo contra Botafogo. Entonces, era un poco lo que se asemejaba. Y yo creo que, y lo pasaste en el bloque especial, yo creo que está siempre en un lugar de mucha vanguardia el gol de Cecilio contra Santa Fe. Arco Sur, Defensores del Chaco. ¿No fue el partido de Alderete? Sí, tomando café. Tomando café y le dijeron, ¿tenés huevo? Le dijeron. Sí. Y entró a... Vos sabés que ese es un partido que el cerrista lo recuerda con tanto aprecio, tanto cariño. Entonces yo creo que entre esos 3 eventos deportivos se encuentran en los últimos 10 años. Pero son partidos, claro, son partidos, digamos, modernos. Porque después están los otros, y después están los otros que nosotros ni siquiera vimos, lo de los 70,
80 y compañía, ¿verdad? Pero los 90 también otro importante fue el 5-0 contra el Nacional de Montevideo. En medio de una lluvia torrencial, la gente mojada, un desastre como estaba la gente, pero se festejaban los goles con una locura, me acuerdo. Copa Libertadores 99. Fueron justamente los 2 años de la semifinal. Y los partidos contra Libertad en el 87, 90 y 92, que significaron títulos muy recordados. Muy recordados. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, cumplimos ya con todo. Gracias, muy amable. Portugal-Argentina va a ser la final del futsal el domingo. Argentina que defiende su título mundial. Sí. Y que nos habían eliminado. En penales ganó Portugal. Bueno, ¿qué tenés, Obi? Clásico. Guaraní Nacional y cierra con Cerro Libertad. ¿Cómo? Espera, el calendario, atendé. No, está incluyendo Calle Palma el sábado. A ver. No, eso está. No hace falta. Bueno, el domingo, ¿cómo es tu calendario? ¿Tu hoja de ruta? Libre, ¿verdad? Sí. Sí, libre también. Me toca a mí. Sí. Te toca, Destacada figura esta noche, entonces. Destacada figura esta noche. Sí, no, hoy sale seguro. En el podio va a estar Ariel. Rápido porque... Bueno, ¿cómo tu hoja de ruta dominguera? La final, Portugal-Argentina. ¿A qué hora es? A las 14. Perfecto. Y las 4 Boca River. ¿Y después? 18 un poquito. Guaraní Nacional. Y cierro con Libertad Cerro Porteño. Mira, qué lindo. Todo de tu casa, ¿verdad? Viendo por televisión y escuchando la radio. Gracias, Ariel. Bueno, impresionante. ¿Qué tenés hoy? Hacía referencia, Ariel, el centenario. Qué espectáculo. Sin duda, impresionante fue lo de Cerro. Bueno, vamos con los detalles de la intermedia, los partidos que se van a jugar. Sí, no, muy bueno. Sin duda. No, claro, está bien, Ariel. No, es que dice Ariel, viste que fue bueno. No, claro, sí. Está bien. Bueno, Ariel. Metele ya que va a estar... La cambiante. Intermedia. Sí, arrancamos con la intermedia. Bueno, hoy 14:45, Ciudad de Trinidad, en el estadio Los Fundadores Guaraní de Trinidad Esportivo Ameliano. A las 17 en el barrio Buricao, del estadio Jardines del Quelito, Resistencia frente a 2 de Mayo. Mañana 2 partidos, 9:30 en Campo Grande. Van a jugar Independiente Trinidense y en Capiatá a las 9:30 en el estadio Erico Galeano, Deportivo Capiatá Fernando de la Mora. El domingo 2 partidos también. En Santaní, 9:30 de la mañana, jugarán Deportivo Santaní. 3 de febrero en Itá, del estadio Salvador Morga, Esportivo Viteño frente a General Caballero de Juan León Mallorquín. El lunes a las 16 en el barrio Trinidad, Ruibeñú frente a Fulgencio Yegros. Y San Lorenzo, que a las 19 va a recibir en su estadio el equipo de Tacuarí. Las puntuaciones: General Caballero de Mallorquín 64, Resistencia 51, Tacuarí 49, Ameliano, que tiene 46, Trinidense 45,
3 de febrero, Ciudad del Este con 44. Atirá tiene 43, al igual que Independiente de Campo Grande. San Lorenzo también con 43. Más abajo está Fernando de la Mora con 42. Y Guaraní de Trinidad, que está con 37 en las principales ubicaciones. Vamos a lo que tiene que ver entonces con el partido de hoy, 19:30. Olimpia frente al 12 de octubre. Probable alineación de 12 de octubre. Mauro Cardoso, Francisco Manenti, Juan Miguel Ojeda, Paulo da Silva, Daniel Ortiz, Richard Salinas, Juan Aguilar, Rubén Darío Ríos, Jorge González, José Ortigoza, José Ariel Núñez. Mañana a las 18 Luqueño, Sol de América, a las 20:15 River Guaireña. El domingo a las 18 Guaraní Nacional, que va a ser en cancha de Guaraní. 20:15 Libertad Cerro Porteño, Defensores del Chaco. La tabla, Guaraní 21, Cerro Porteño y Luqueño con 16. Sol con 15, River 14, Nacional 13, Libertad Guaireña con 11, 12 de octubre 10 y Olimpia con 9. Bueno, nos estamos yendo. Creo que la nota del día, lo de Balota, el dirigente del Olimpia, el caso Blas Riveros, no viene a la selección. Y muy fuerte va a ser un mes y un inicio de noviembre muy turbulento en Olimpia. No lo digo yo, sino que ya el propio Pedro Balota, dirigente, habla de que hubo reuniones donde la cosa estuvo caliente. Por ejemplo, decía que el doctor Carlos Saco decidió renunciar porque en una de las reuniones la cosa era muy caliente. Sí dijo que Brunote es un... no levanta la voz ni tampoco es un señor, pero que... Es un señor. Que es un señor, claro. Sí, no, ¿yo qué dije? Tampoco. Que es un señor, no. Que es un señor. Y lo más fuerte es que dice que 12 de 14 miembros de la comisión directiva no aceptan el balance del 2020. Trovato escribió en Twitter, Dani le preguntó, ¿y Trovato puede participar de la asamblea? Y dijo, eso hay que consultar. Pero después dijo que no creía que haya problema. Primero dijo, él fue expulsado, pero después dijo, si quiere estar va a estar, dijo. Claro, porque él del club no fue expulsado. Claro. O sea, yo lo que creo es que si no hay impedimentos, sería bueno para las dos partes. Porque si tanto se habla de dudas, misterio, tener allí al ex mandamás para aclarar las cuentas en un marco de transparencia donde los socios que capaz no tengan este acceso y solamente se enteran a través de lo mediático, sepan cómo viene la mano. Ahora, el otro detalle. Balota cuenta que 12 de 14 no aceptan el balance. Pero yo le dije, ¿y qué pasa si la asamblea acepta? Y dijo, ya no se puede hacer nada. O sea, si los socios aceptan, no sirve de nada este tema de que los dirigentes digan no al balance. Porque al final es la masa societaria, es la que va a aceptar. Y allí conectar con lo que después le preguntaba. El balance del 2020 o no. Si eso ocurre, yo creo que esos 12 al día siguiente se convertirán en ex. Sí, que van a renunciar. Claro. O sea, también dijo eso, tenés razón, que dependiendo de la asamblea, él va a renunciar o no. O sea, Nos vamos, señores. En los países donde sí la palabra tiene un peso importante, vos proyectás algo, un partido político, y si no te sale, al día siguiente ya se van todos. Nos vamos. La misma comisión directiva no está de acuerdo en el manejo que hubo. Si vamos a tener que exponer las razones y el por qué no estamos de acuerdo con los números que se puedan exhibir, ¿verdad? Ese desacuerdo es de la mayoría de los directivos del Olimpia. De 12 miembros. ¿De cuántos? 13 o 14. Perdón, 12 de 14 no están de acuerdo con el balance del Olimpia. Con el balance del Olimpia. Estamos hablando del balance del ejercicio 2020. Hay muchos temas, entre ellos tenés el caso de la fundación, tenés el caso de la deuda, todo el mundo sabe que son deudas millonarias, números totalmente fuera de contexto. Hoy el Olimpia deuda aproximadamente 53 millones de dólares.
Es correcto. ¿Cuáles son los contratos excesivos? De Erlich a De Bayor, no. Si mal no recuerdo, en el año 2020, en materia de contrataciones, creo que estuvo alrededor de 26 millones de dólares. ¿Y qué pasa si en la asamblea se acepta el balance, los socios lo aceptan? ¿Qué va a pasar, don Pedro? Bueno, si lo aceptan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué quieres que te diga? Lo que quieren los socios. No puedo obligar a nadie a votar por esto o por aquello, ¿verdad? Pero yo creo que hay una disconformidad generalizada. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Alto índice de infestación y 3 ciudades están en riesgo por dengue. El director del CENEPA, el doctor Gustavo Chamorro, destacó esta mañana que varias zonas del país se encuentran con alto índice de infestación larvaria y la situación se torna preocupante porque los números no han bajado en todo el año. Loma Plata, Filadelfia y Lambaré se encuentran con mayor riesgo, mientras que Villarrica, Encarnación, Fernando de la Mora, Pedro, Juan Caballero, Salto del Guairá y Mariscal Estigarribia ya están en alerta. Lo que pasa en el mundo. Solar de edificio siniestrado se venderá por al menos 120 millones de dólares. El juez del caso abierto por el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside, Miami-Dade, que causó la muerte de casi 100 personas, aprobó un contrato de venta del solar por 120 millones de dólares, el precio mínimo para la subasta pública. De aquí a la subasta, que será a comienzos de 2022, se decidirá cómo se distribuirá el dinero de la venta. La Junta de Concejales de la ciudad echó abajo una propuesta para hacer una permuta con el futuro comprador con el fin de crear allí un memorial para las víctimas del derrumbe. Temperatura en Asunción 28 grados.